5 de la tarde con 30 minutos, hoy 4 de mayo del año 2020, día en el que empezamos el distanciamiento social. 221 cantones de la República se han pronunciado y 204 han señalado que quieren empezar con el semáforo en rojo. A esta hora le saludamos al señor Fabricio Vela, que viene de celeste hoy día, no viene de azul eléctrico. Hola Flaco, ¿qué tal? Saludos cordiales. En punto a las 17 horas con 30 minutos, listos para comenzar con las noticias, con las reflexiones, con el análisis de la jornada. Hoy cumplimos 48 días exactos, 48 días de aislamiento social, desde que justamente están en vigencia estas medidas, lo del toque de queda, lo del aislamiento social, lo de la suspensión de la jornada laboral presencial, lo de las restricciones a la circulación peatonal y vehicular, 48 días. Y hoy comenzamos, José Antonio, amigos y amigas que ya nos están sintonizando, la 8ª semana consecutiva justamente de la declaratoria del estado de excepción. Hoy es lunes 4 de mayo. Yo no sé si el señor Sánchez, le voy a tomar la lección al señor Sánchez, no sé si él es fanático de la saga de Star Wars, ¿eh? Eso no es. He escuchado esta mañana que dabas alaridos celebrando Alaridos, este acontecimiento. alaridos, casi. Yo te voy a decir que no soy muy afecto a las sagas intergalácticas. ¿Sí? Soy más de Superman, soy más del mundo terrenal, digamos, ¿sí? Pero usted, No pero saludo a todas aquellas personas que tienen ese amor. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Bueno. Un retrógrado, es un tipo tradicional. Yo soy de la Mujer Maravilla, de la Chica Invisible y todo lo demás. No, usted es de DC Comics, señor, de DC Comics. Yo prefiero Marvel, pero bueno, no estamos hablando ni de DC Comics ni de Marvel. Estamos hablando de una de las sagas de culto más grandes de todos los tiempos, cuya primera película se dio en los años 70, que fue Una Nueva Esperanza. Ese es el episodio 4, en realidad, según el universo que creó George Lucas. Luego tenemos El Imperio Contraataca, después El Regreso del Jedi. Y después vinieron las 3 primeras películas, digamos, dentro de ese universo, las 3, la 1, la 2 y la 3, que se terminaron convirtiendo en la práctica en la 4, la 5 y la 6. La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith. Digamos que esas son las 6 primeras películas que marcaron un culto, que marcaron una historia. Y más recientemente vienen las otras 3, ¿no? El despertar de la fuerza. Luego tenemos Los últimos Jedi y la última, El ascenso de Skywalker, que fue, digamos, la 9ª. Son las 9 películas, pero cito inicialmente las 6 primeras, y esto una digresión sobre todo para nuestros internautas, para que sepan. Digo, cito las 6 primeras porque terminaron marcando una época. Las 3 primeras, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi, marcaron toda una generación. Mi generación siendo muy niño, muy chico. Yo vi en el cine recién en vivo El Regreso del Jedi, no vi en el cine ni El Imperio Contraataca en Una Nueva Esperanza, pero nuestros padres o tal vez los hermanos que seguramente tienen algunos que son mayores pudieron haber visto en el cine. Bueno, hoy es el día de Star Wars. En todo caso, tú debes tener seguramente camisetas o jarritos o sombreritos o por ahí una alguna cosa. Alguna cosa, ¿no? Alguna cosa. Por ahí tengo la espada de Darth Vader en el episodio 3, cuando se convierte Anakin Skywalker en Darth Vader. Pero bueno, es una historia muy chévere para los fanáticos, seguramente fanáticos de la saga que nos están sintonizando a esta hora. La celebración es muy curiosa, ¿no? El 4 de mayo de 1979, cuando el mundo estaba extasiado con el estreno de Una Nueva Esperanza, que fue la primera película que se filmó de la Guerra de las Galaxias, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recientemente adquirido puesto como primera ministra británica, la recordada Dama de Hierro, Margaret Thatcher, e incluyeron la frase "May the Force be with you", traducida como que la fuerza te acompañe. Y es justamente esa fecha, y tomando en cuenta esa frase, ¿no? Claro, esa es la frase, que la fuerza te acompañe. Yo también hablaba de eso con el alcalde de Quito en la mañana,
porque para los que le seguían al recordado Loro Homero en su programa de radio, era también una frase que utilizaba en su programa Radiación Temprana de Radio Canela, ¿no? Que la fuerza te acompañe, y le contestaban, y con tu espíritu, ¿no? Digamos que es una frase emblemática del universo de George Lucas y de la Guerra de las Galaxias, que yo la cito y debo decir, a mí me emociona porque yo soy fanático de Star Wars, lo he sido desde siempre. Yo déjame decirte que admiro, entre otras cosas, en esa versatilidad que tienes tú para hablar de la sesión y la clausura de la sesión de la Asamblea Nacional a 666 y pasarte a la saga del Imperio Contraataca, y eres tan versátil para hablar de pasillos, tecnocumbia, salsa, Más y o de menos hablar más. de Led Zeppelin, Algo, ¿no? algo. Y hablar de las estrategias del Barça y del Milan, también las del Emelec y las de la Liga. Prefiero las del Real Madrid y las del Bombillo, ¿eh? Y las del Club Atlético Boca Juniors también. Pero bueno. A esta hora te saludan al espacio desde Santa Rosa en el Oro, desde Santo Domingo, saludos desde Quito, saludos desde Ambato, desde la tierrita, mire usted. Dice Miguel Ortega que él nunca ha visto ninguna de esas series. No puede ser. Te pregunta John Zacarías, dice Fabricio, ¿cuántos Padawans tienes? ¿Cuántos Padawans? ¿Sabes cuáles son los Padawans? Los Padawans son los aprendices. Ah, ok. ¿Cuántos tienes? Dice. Bueno, no, yo en este momento no tengo. No tengo ninguno. Bueno, ha confesado Carolina Mela que ha sido parte de tus pupilos. No. Caterina Plasencia, Cate Plasencia también. No creo. Bueno, ¿quién más saluda aquí desde a mí Guayaquil? Todavía me falta para ser maestro Jedi, ¿ya? Lo que sí puedo decir, eso sí, yo no estoy en el lado oscuro de la fuerza, yo estoy en el lado luminoso de la fuerza. Bueno. Espero que todos estén en el lado luminoso de la fuerza y no en el lado oscuro de la fuerza. Javier Nazareno te dice qué buen conocimiento de Star Wars del amigo Fabricio. algo se sabe. De Conérico, mira, Carlos Ávila nos saluda. Muchísimas gracias, Carlos, por tu sintonía. Ramiro Arcos, el capitán Ramiro Arcos, piloto del oriente ecuatoriano que ahora está en la provincia del Oro, también nos está saludando. Y dice, maestro, todo un Jedi usted, ¿ah? Le dice Yoder Herrera. Sí, que él también siempre nos sintoniza tanto en la mañana cuanto en la tarde. Déjeme enviar un saludo también porque hoy recibí una noticia, una querida colega comunicadora. No me vas a decir que recibiste una noticia y vas a ser papá nuevamente. No. Ah, ok, listo. Andrea Cárdenas me decía hoy, ella trabaja muy de cerca con Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y me decía, yo te escucho en la mañana y les escucho en la tarde ese dúo con José Antonio, así que gracias, Andreita Cárdenas, por esa gentileza, ¿no? Muy bien, abrazos para todos. Así con ese ánimo estamos empezando, como digo, amigos y amigas, al mal tiempo, buena cara. Hay que ponerle buena cara en este día 48 de aislamiento social. Hay que comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva. Creo que muchos hemos resistido, muchos han resistido más que otros. Han tratado de guardar las distancias, han tratado de permanecer en la casa en lo que cabe. De esto hemos hablado en varias ocasiones, justamente sobre aquello. Sin embargo, hoy, José Antonio, he sentido que me parece que el errático anuncio inicial sobre lo que iba a pasar el día de hoy terminó provocando que en muchas ciudades resulta que se note una suerte de relajamiento mucho más evidente que en días anteriores. Hoy en Quito pude notar esta famosa nueva normalidad, mucha gente en la calle, pese a que no había transporte público. Lo de Guayaquil. La foto que compartiste esta mañana, ahí tenemos la foto que compartiste, Fabricio. Ahí tiene usted. A ver, déjeme ver. Mira, no, sí, claro. Esa es tu foto, sí. Naciones Unidas. Con embotellamiento, ¿no? Sí, Naciones Unidas. Quizás lo único que hay que saludar es que todas las placas corresponden al día permitido. Sí, por lo menos. Quizás lo único, ¿no? Claro, por lo menos eso. Pero claro, yo también recorrí la Avenida de la Prensa, la Mariscal Sucre, de ahí cuando se conecta o se convierte en la Diego de Vázquez. Mucho tráfico, en realidad hoy, a ver, no voy a decir que era el tráfico de un lunes normal, ¿no? Pero termina siendo un tráfico que te llama la atención tomando en cuenta justamente la naturaleza de lo que estamos viviendo. Sí, 48 días, Flaco, amigos y amigas, que te invitan a reflexionar además en la situación económica de muchos ecuatorianos, mucha gente que decidió salir, hay gente, y al menos eso se revisó en redes sociales,
hay gente que tuvo que abrir sus negocios o ir al negocio, mantenerlo en puerta cerrada o abrirlo solamente la mitad de la puerta para tratar de atender al público. Es gente que durante 48 días o 47 días hasta ayer no había tenido ningún ingreso. Sí. Ahora, Fabi, solamente para complementar el dato que hablabas acerca de la movilidad y del tráfico que experimentaste o viste esta mañana, hay que decir, y este dato lo dio el alcalde de la ciudad, todos los días trabajan 3.000 taxis en Quito. O sea, tú escuchas eso y claro, si multiplicas eso por 7 días, son 21.000 taxis que existen en la ciudad trabajando, de los cuales 3.000, o quizás un poco menos, pero 3.000 son los que tienen la placa 1 y 2 y que pueden trabajar. Pero claro, solo poner 3.000 taxis en Quito ya te habla de un número, de un parque automotor bastante importante durante el día, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Estamos hablando justamente de lo que está pasando en la ciudad. Entiendo que el ECU 911, gracias a nuestro equipo de trabajo, nos alerta que el ECU 911 posteó el día de hoy justamente algún material que daba cuenta de mucha gente en las calles, en este caso de Quito, muchísima gente en las calles. Insisto, esto yo sí lo asocio con varios factores. Digo, termina siendo apenas una opinión de quienes hacemos este espacio. En mi opinión, esto va asociado a 2 factores. El uno tiene que ver con que durante 47 días mucha gente no tuvo actividad, no tuvo recursos. Hay empresas que lamentablemente han quebrado. Lo que pasó la semana anterior con uno de los restaurantes más emblemáticos de acá de Quito y de la provincia, me refiero justamente al denominado Café de la Vaca, que despidió gente, tuvo que despedir, entiendo que ya no va a abrir este restaurante, que es un restaurante que nació como un pequeño emprendimiento, terminó naciendo como un pequeño emprendimiento, luego digamos, creció, tuvo varios locales y resulta que la semana pasada despidió gente porque no pudo aguantar los 40 y pico días de cero actividad. Digo, una cadena como esa o un restaurante como ese que creció, que ya tenía posicionado una marca porque se convirtió en una marca posicionada y resulta que termina cerrando las puertas, termina despidiendo trabajadores. Lo que pasa en el sector de las flores, en donde se conoce de fincas que han tenido que cerrar, de gran cantidad de flores y de tallos que han tenido que botarse. Me pongo a reflexionar en todo eso y digo, si esas empresas que tienen de alguna forma, de una u otra forma, algo de músculo económico, administrativo, que lo hacen de manera formal, no lograron resistir. Yo digo, ¿qué pasará con esas personas que, por ejemplo, subsisten en el día a día? Me pongo a pensar, José Antonio, y voy a poner un ejemplo sencillísimo. El propietario de un cyber en un barrio. Los cybers no pueden trabajar, no han podido abrir sus puertas. O las personas que tienen una papelería, que tampoco han podido abrir sus puertas. Yo me pongo también a reflexionar en aquello y digo, si la gente que tiene un poquito más de recursos y mayor formalidad en el trabajo y que ya tienen una tradición y que han logrado préstamos con los bancos para poder crecer, resulta que no resistieron, tienes obviamente otros que con mucha más razón no van a poder resistir. Entonces trato de encontrar razones para que en muchos barrios haya habido negocios que decidieron abrir por lo menos hasta la mitad la puerta al Lanford y tratar de vender. O también me pongo a pensar justamente en lo erráticos de los mensajes iniciales generados por parte de las autoridades, en el sentido de que en un primer momento se pensó que a partir de hoy las cosas iban a retomar la normalidad. Y ese fue el primer mensaje. Claro, José Antonio, en comunicación, el primer mensaje es el que cuenta. Tú luego podrás generar N aclaraciones, pero el primer mensaje es el que queda en el imaginario de la gente. Y creo que en el imaginario de mucha gente quedó que hoy se iba a normalizar la cosa. Sí, a ver, hay que decir 2 cosas. Por un lado, el tema de que a veces, muchas veces, bueno, en muchas ocasiones nos equivocamos al prejuiciar a empresas que por la tradición que tienen, se supone que tienen un músculo financiero, y no necesariamente, Fabio. O sea, todas las empresas, yo creo que la gente más golpeada en este proceso va a ser la gente de la clase media.
¿sí? La que tenía su emprendimiento, la que tenía... No estamos hablando de un hotel de 5 estrellas, ni de 3 estrellas, ni de 4 estrellas que necesitas una inversión muy grande. No estoy refiriéndome a una cadena de restaurantes, no estoy refiriéndome a una cadena de gasolineras, porque obviamente cuando tú tienes ya una empresa y tienes 20 sucursales, una cosa así, obviamente tú tienes una capacidad y además tienes unos accionistas y una gente que es socia del negocio, ¿sí? Entonces, cuando te pones tú una cadena o dices, mira, me voy a traer este sándwich que venden en los Estados Unidos, que es muy famoso, y vamos a empezar con unas 20 locales en Guayaquil y 20 locales en Quito. Eso te va a costar, no sé, 50 o 30 millones de dólares. Consigamos unos inversionistas y sales a vender acciones. Y quizás tengas unos 1000 accionistas y cada uno tenga medio punto, un punto y todo lo demás, ¿no es cierto? Y hay la figura de la recapitalización y que vamos a incrementar el valor de la empresa y necesito que tú pongas 5.000 dólares más, en fin, por la cantidad de acciones que tienes. Pero cuando tú tienes una tienda o tienes un emprendimiento, un restaurante, una papelería, un cyber y todo lo demás, tú te la juegas contigo y tu familia. Entonces, esas personas no tienen músculo financiero y son, de alguna forma, los que más van a sufrir y más pronto van a quebrar. Y eso lo habíamos analizado en uno de los primeros programas, porque, digamos, hay como una curva, ¿no? Los financieros conocen muy bien y dicen, ok, una empresa de tanto capital va a poder sobrevivir 18 días. Eso es matemático. Una empresa que tiene tanto va a poder sobrevivir tantos días. Los restaurantes, se dice, ¿no?, en la ciudad, que pueden sobrevivir de 45 a 2 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen que decir, si cierro ahorita, me toca liquidar a 20 personas y sí tengo para pagarles a esas 20 personas. Pero si me demoro un mes más, ya no voy a tener para pagar quizás el arriendo, quizás el sueldo, quizás el décimo, quizás lo demás. Entonces, por eso que los financieros o la gente que está encargada de la contabilidad de las empresas toman decisiones frías, calculadas, y que muchas veces, si las pensamos desde el corazón, son decisiones egoístas, poco solidarias, no han pensado en el trabajador que ha trabajado con ellos durante tanto tiempo, en fin. Entonces, sí hay que pensarlo desde el punto de vista de números también, no solo desde la parte de corazón. A nadie le encanta, nadie quiere cerrar un negocio, Fabri. Nadie, o sea, tú tienes un negocio y nadie lo quiere cerrar. Pero cuando tú llegas en un momento donde está el cerrar o el endeudarte para seguir manteniéndolo y quizás no puedas tú recuperar en unos 2 o 3 años esa inversión. Es muy complicado el tema. Sí. O sea, por eso yo siempre digo, el análisis no puede ser epidérmico. No puede ser epidérmico. Estamos recibiendo, por ejemplo, mensajes. Por aquí me parece que uno de nuestros internautas daba cuenta justamente de las dificultades que ha tenido. Justamente por el cierre, por acá estoy tratando de ver el mensaje, sino que mi computadora está medio lenta. Por acá nos habían dicho, ya voy a ver el mensaje que nos había llegado, que no se puede vender nada, que no han podido vender nada. O sea, realmente la cosa está muy compleja, muy compleja. Por eso digo, hay casos y casos, hay casos y casos. Mira, ahora yo te voy a poner otro ejemplo, antes de hablar del mensaje errático de las autoridades. Cuando tú, hoy en día, y me voy a ir al plano de los restaurantes, que es un poquito el sector que quizás tengo más familiaridad porque tengo un emprendimiento con unos amigos, ¿sí? Hoy en día los restaurantes tienen que estar pensando ya en cómo fortalecer sus envíos a domicilio, ¿sí? Su servicio delivery. Claro. ¿Sí? Entonces, que hay restaurantes además que seguramente no tenían ese servicio. Exactamente. Y que ahora les va a corresponder implementar. A eso voy. No tienen una estructura. Globo y Uber, digamos Uber Eats y Globo, no es que te llevan la comida gratis, pues. ¿Ya? Tú vendes un chaulafán y con un tallarín saltado y una bebida gaseosa en $10, y de esos $10, las plataformas se te quedan con el 25%. ¿Ah, sí? Sí. Y si tu margen de utilidad
En el mejor de los casos, que es una locura, que eso no existe, es del 40%, es decir, por cada $10 que tú vendes, te quedas con 4, ¿sí? Podría ser, digamos, ahí hay unos cruces, porque hay muchas cosas que se te dañan, hay cosas que no salen y eso entra obviamente a la parte ya negativa del negocio, ¿no? Que se te daña, lo tienes que botar y eso tiene que pagarse igual. Tú no le puedes decir a un proveedor que te trae lechugas, oiga, ¿sabe qué? Se me dañó la mitad de las lechugas, no le puedo pagar. No puedes, tienes que pagarse. Tienes que pagarle, claro, tienes que pagarle. Y eso pasa con un montón de perecibles. Entonces, tú a una persona que vende unas salchichas y que son muy ricas y que la gente las quiere comer y te las venden $1, ¿no? $1.50, la empresa y la plataforma se te queda con el 25%, tu margen de utilidad baja al 5 al 10% y no te va a alcanzar para pagar la operación, el arriendo, la luz, el agua, el teléfono, todo lo que... Los impuestos, los permisos. Impuestos, las patentes, que las pagas una vez al año, a los bomberos, en fin, todo. Entonces, la gente que sabe de la operación del servicio a domicilio, quizás por ahí se va a dar las maneras. Con un agravante adicional, Fabricio, que es el hecho que hoy en día el consumidor es mucho más exigente que lo que era antes, en términos de seguridad. Entonces, quiere que esa hamburguesa venga súper protegida, bien empacada, que no tenga en contacto con el señor, que ¿cómo se llama? Que un poco y más venga en una funda plástica, en una funda de no sé qué. Entonces, que tenga todas las protecciones, que haya todo un protocolo de entrega. Y adicionalmente, que no, por las imágenes que se viralizan todos los días, ves a motociclistas de estas plataformas que obviamente tienen hambre, te abren la funda, se comen unas papas fritas, no sé, sabemos si están con guantes o están sin guantes, y la gente en este momento está dejando de consumir a domicilio, ya lo consume porque, ya por necesidad. Pero antes, sábado, domingo, no, gorda, no cocines hoy día, flaca, no cocines hoy día, pidamos una hamburguesa o pidamos un pollito. Era una cuestión bastante normal. Hoy en día la gente dice, no, ese señor no me gustó cómo lo trajo, no se puso los guantes, la mascarilla la tenía toda sucia, parecía de 7 días, entonces no le vuelve a comprar. O sea, las lógicas van a cambiar, Convengamos en eso, que las lógicas van a ser totalmente distintas, pero tú acabas de poner en el tapete un tema que digamos que va a ser complejo para los restaurantes que van a tener necesariamente que adquirir o hacer alianzas para poder hacer la distribución a domicilio si es que no tienen su propia gente haciendo distribución a domicilio. Yo ayer, por ejemplo, voy a hacer una infidencia en Chiquis, solamente la comparto contigo, con quien lo están escuchando, que sea solamente entre nosotros. Yo ayer estaba tratando de comprar comida a domicilio y me dio ganas de comida china. Yo no tengo ningún problema en comer comida china, me encanta la comida china. Rico. Entonces, estuve buscando en algunos locales de comida china y no contestaban el teléfono. Finalmente contestó un local de estos. Converso y le digo, quiero saber si están ustedes haciendo entregas a domicilio. Me dice, sí, pero lo vamos a hacer recién desde mañana. No hemos hecho desde que comenzó la emergencia, me explicaba la señorita que me atendió. Este día domingo estamos generando todos los protocolos, ubicando ya a nuestra gente, la que va a hacer la entrega a domicilio, porque desde mañana vamos a activar las entregas a domicilio. O sea, no todos los restaurantes durante estos días, estos 47 hasta ayer, 48 hoy, pero los 47 hasta ayer, días de emergencia que han transcurrido, estuvieron operando y obviamente ya se encuentran con una necesidad. Tienen que volver a operar porque si no, esta gente quiebra. Esta gente no va a tener cómo sostener el negocio. Y a veces se dice, ¿no? Y por ahí seguramente alguien va a decir, pero no importa que los restaurantes cierren, ¿no? Que es un sector no primordial. Déjeme decirle que sí es primordial. Sí, es esencial. Porque está dentro de la cadena de producción. Los restaurantes les compran el queso, los tallarines, la leche, las papas, las lechugas, las zanahorias, los tomates a los pequeños agricultores y a los grandes agricultores. O sea, un restaurante no se va al Supermax a comprar, pues. ¿No? No, ellos, digamos, te compran en el mayorista, pues, José Antonio. Claro, o sea, se va la gente al mayorista y ya se la compra para la semana. Ya, ¿y de dónde se abastece el mayorista?
del centro del país, pues que viene para acá con de los agricultores. Claro. Entonces, donde cierran los negocios, los restaurantes, la demanda va a bajar. Oiga, tenemos a nuestro entrevistado, ya se ha tomado como 4 cajas de... Ya lo teníamos. A ver, de esto vamos a seguir hablando, pero antes de comenzar la entrevista que vamos a tener, porque, insisto, el día de hoy es un día importante desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista noticioso. El día de hoy hemos ingresado a un nuevo momento. La semana anterior el gobierno le ha pasado la pelotita a las municipalidades, que las municipalidades tomen una decisión respecto de adoptar el color del semáforo que consideren. Hasta anoche, 218 de los 221 municipios habían expresado al COE Nacional su decisión de mantenerse o de iniciar en semáforo rojo. Debo decirles que hoy a las 10:30 los 221 municipios han confirmado justamente aquello, más allá de que hasta anoche debía darse esa confirmación. Pero en la cadena de las 16 horas, la secretaria o la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, explicó que a las 10:30 de la mañana ya el COE Nacional contaba con las actas de las sesiones de los 221 COEs cantonales, a través de las cuales los 221 cantones del país están en semáforo rojo el día de hoy. No hay ninguna municipalidad, no existe ningún cantón que haya optado por el amarillo o por el verde, al menos para esta primera semana. Hay municipalidades, José Antonio, amigos y amigas, que van a revisar el 10 de mayo su decisión. Es probable que algunas municipalidades, luego de esta primera semana, en la que me imagino pulirán algunas cosas, tomen una decisión de pasar a otro color desde la próxima semana. Para eso deberán notificar su decisión con 48 horas de antelación al COE Nacional, pero por ejemplo, en el caso de Quito, lo de Quito se va a mantener hasta fin de mes. El alcalde metropolitano, tanto ayer en la rueda de prensa virtual, cuanto esta mañana en la entrevista que le hicimos en el noticiero a primera hora por Majestad Radio, señaló que el 26 de mayo, que se cumplirán 70 días de aislamiento social en el Ecuador, ese día, dicen los expertos, dicen los estudios internacionales, que transcurridos 70 días se llega a la cúspide máxima de la curva de contagios. Para ese día 26 de mayo, en Quito, el COE metropolitano va a analizar la situación y tomará decisiones que se podrían aplicar a partir del lunes 1 de junio. No podemos anticiparnos, no sabemos qué va a ocurrir de aquí hasta el 26, falta todavía mucho tiempo, estamos recién 4 de mayo, faltan 3 semanas, 22 días, pero es un poquito el horizonte, el norte por el cual vamos a transitar, José Antonio. Perfecto, y a esta hora saludemos al señor Raúl Delgado Orellana. Él es el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Los saludamos, buenas tardes, queremos comprobar si nos está escuchando bien y si nosotros lo escuchamos bien también. Buenas tardes, José, Fabricio, un gusto en poder compartir con ustedes la información esta tarde. Efectivamente estamos muy bien en el audio, podemos escucharles con normalidad. Muchas gracias. A ver, antes de empezar, usted es alcalde del Cantón Paute, ¿verdad? En la provincia de Azuay. Correcto. Oiga, estuve revisando, usted anteriormente fue alcalde de otro cantón. Así es. ¿De cuál cantón? El Cantón Huachapala. ¿Y cómo fue alcalde de un cantón y ahora alcalde de otro cantón? Cuéntele eso a la audiencia antes de empezar a entrar en materia. Bueno, es una particularidad que se dio, quizás no muy común en el resto del país. Huachapala antes fue una parroquia del Cantón Paute. En el año 95 se convirtió en cantón. Yo nací en el año 1970 en la parroquia Huachapala del Cantón Paute. Luego se proclamó cantón. Yo migré a los Estados Unidos, regresé de Estados Unidos. Yo cuando fui a Estados Unidos todavía era una parroquia. Regresé y le encontré en realidad convertido en cantón. No tenía idea de la parte política. Y finalmente en el año 2009 tuve la oportunidad maravillosa de ser un alcalde de un cantón. Yo creo que eso, muchos pugnan por serlo. Dios no les destina a lo mejor a todas las personas, y esa es una decisión de las personas. En las urnas, muchos ni siquiera por dinero,
lo logran, si no Alvarito Noboa fuera presidente de los ecuatorianos. Esa es una voluntad popular que la ciudadanía lo hace en las urnas en cada cantón. ¿Y qué fue lo que ofreció usted? Bueno, trabajo. Creo que esa es una de las particularidades que lo he hecho desde que fui alcalde del cantón Huachapala, quizás ese trabajo que hice allá. Lo sigo haciendo en el cantón Paute, 48 días que llevo sin descansar un solo día por darle lo mejor a mi cantón en esta pandemia, no solo en este momento de la situación que estamos viviendo, desde siempre, desde que entré a este maravilloso cantón Paute, que es mi cantón también, no he dejado de darle todo lo que he podido día a día por sacarle adelante nuestro querido cantón. Muy bien. Nuestro invitado, Raúl Delgado Orellana, es el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. La semana anterior, el directorio de AME mantuvo un encuentro con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ese encuentro fue clave porque previo a ese encuentro ya se había generado el anuncio por parte de las autoridades respecto de trasladar a los comités de operaciones de emergencia cantonales COE, los COE de cada uno de los 221 cantones, la responsabilidad de manejar el tema del semáforo. Finalmente hoy, y así lo ha ratificado el COE nacional, los 221 municipios del país, alcalde Delgado, están el día de hoy y van a estar esta semana con el semáforo rojo. Hablemos un poquito de las valoraciones, cómo fue el análisis a la interna y qué debe esperar el país de esta primera decisión que ha sido, digamos, coincidente en todo el país y en todos los cantones. Bueno, hay algunos factores que quizás le empujó para que la decisión de los COEs cantonales, Fabricio, yo quiero explicar algo. Quizás cometió un error el presidente de los ecuatorianos en anunciar el domingo anterior que los alcaldes tienen la última palabra. No somos los alcaldes, son los COEs cantonales, en las cuales está un representante del Ministerio de Salud, un representante del gobierno nacional, en este caso puede ser comisario, jefe político, un representante de la policía, del ejército, riesgos, está bomberos, están algunos actores de acuerdo a cada ordenanza de cada cantón que conforman los COEs cantonales. Estos COEs cantonales han tomado una decisión, finalmente en los 221 municipios del país, de considerar que se mantenga en rojo. Había quizás una expectativa en la ciudadanía, por lo que decía la ministra María Paula Romo, que hay más de 100 municipios que tendrían condiciones de cambiar a un semáforo en amarillo o verde. No se trata de poder cambiar un color. Yo creo que el pánico todavía en los ecuatorianos es que no tengamos más muertes, no tengamos más personas contagiadas. Y eso es lo que quizás empuja a que los COEs cantonales decidan mantenerse en rojo, porque vemos que no ha decrecido el número de contagiados. Ha existido rebrotes, incluso en nuestro propio cantón. Estábamos a punto de dar de alta ya en estos días a las dos últimas personas que tenían contagiado el coronavirus en nuestro cantón, pero resulta que se dio un rebrote bastante complicado este fin de semana en nuestro cantón. Yo le pongo, digamos, sí le escucho. Dos cositas para ir cerrando las ideas. ¿Usted cree que el gobierno les quiso pasar la pelotita a los cantones, a los municipios, para ser los corresponsables en los aciertos y en los errores que se pueden cometer? Bueno, yo creo que finalmente se está formalizando lo que venimos haciendo. En 48 días son los COEs cantonales que decidieron cerrar los mercados, son los COEs cantonales que decidieron cerrar las vías, son los COEs cantonales que decidieron restringir servicios, suprimir la movilidad. Es decir, nosotros hemos venido realizando ya estas labores desde hace 48 días. ¿Pero ha dado resultado? Ha dado resultado porque, claro, cuando usted dice todo eso y dice que todos los cantones han implementado toda esta clase de medidas, deberíamos nosotros ver los resultados, ¿no? Si ustedes dicen que tomaron esa clase de acciones, se deberían ver en los resultados, pero lo que estamos viendo es que ha habido un crecimiento, digamos, bastante importante, en algunos cantones más, en otros cantones menos, pero no sé si ahí, por ejemplo, no ha habido una buena articulación con el gobierno para que lo que ustedes han hecho con lo que ellos estaban haciendo sea efectivo y se vea en los números. Por ejemplo, en su cantón, ¿la gente ha respetado las disposiciones del toque de queda, de la movilidad, de las mascarillas y todo eso? Bueno, yo creo que las primeras 3 o 4 semanas del inicio del aislamiento, casi todo el Ecuador entró en una fase de respeto hacia esas decisiones que tomamos.
Quienes lamentablemente no entraron en ese aislamiento fueron las ciudades grandes, que es las que importan hacia nuestros cantones. Yo le pongo un ejemplo con claridad. De la SUAY somos 15 cantones, excepto la ciudad de Cuenca somos cantones pequeños, la ciudad de Cuenca es el cantón más grande. Casi todos los cantones que estamos fuera de Cuenca, toda la importación del contagio del virus fue de la ciudad de Guayaquil. Son ciudadanos que nacieron en otros cantones, que viajaron a vivir en Guayaquil, se hicieron su vida quizás un poco allá, sus padres a lo mejor nacieron en otros cantones, lo que sea, retornaron ellos un poco huyendo de la situación de Guayaquil y importaron el virus y lo plantaron en otros cantones. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos últimos días? Ya no es de Guayaquil porque Guayaquil está aislada. De la ciudad de Cuenca están importando a nuestros cantones. Entonces, no es la decisión de tomar un color de un semáforo para decir, yo quiero este cantón en este color y este otro cantón en este otro color. El problema más álgido es en las ciudades grandes y desde allí se importan a las ciudades más pequeñas o a los cantones más pequeños. En este momento hay un control entre cantones, porque lo que usted dice es muy cierto. Hay cantones, digamos, quizás la provincia está hermética, digamos, se controla el tema de que no vengan de otras provincias, pero dentro de los cantones hay una circulación. Y sabemos que en muchas provincias, pues el tema del comercio, el tema de los productos agrícolas, bien decía usted, había solicitado que exista un corredor alimenticio, ¿no? Para poder pasar los productos de provincia a provincia, pero con todas las seguridades. Pero entre cantón y cantón, ¿hay seguridad? Es decir, ¿hay el personal suficiente de policía, quizás empleados municipales que estén controlando de que de un cantón a otro cantón pasen personas, pero tomándole la temperatura y esa clase de cosas, o no? Bueno, nosotros de casi todos los municipios del país hemos hecho ciertas restricciones acompañado de los presidentes de las juntas parroquiales, de algunos presidentes barriales y todo, se ha hecho barricadas, se han puesto cadenas y todo eso, ese tipo de articulaciones. ¿Por qué? Porque entendemos que no va a haber Policía Nacional ni ejército que pueda estar detrás de cada ciudadano. Aquí lamentablemente no existe una conciencia ciudadana de colectividad, o sea, es decir, esta lucha tiene que ser en colectivo. Nosotros, por más que hagamos un esfuerzo como autoridades, si no hay una lucha colectiva de poder superar esta pandemia, es muy difícil. Yo solo quiero hacerles reflexionar algo, estimados periodistas. Se supone que pasado los 15 días no deberíamos tener contagios, debe brotar todos los contagiados. Hemos pasado 48 días y no se ha frenado. Continúa el número de contagiados. Significa que las medidas de aislamiento no han sido tan eficientes porque no podemos sostener el tema más grave, que es ¿en dónde? En los mercados mayoristas, en el transporte urbano, que sigue siendo en las grandes ciudades, es donde lamentablemente se da este gran número de contagiados. Solo por ponerle un ejemplo, en la ciudad de Cuenca, en el mercado mayorista del Arenal, de 200 muestras inicialmente, 37 salieron positivos, muestras aleatorias. Volvieron a hacer una nueva muestra y salió un número mayor. Es decir, allí prima lamentablemente la parte económica sobre la vida de las personas. Es decir, aprovecho el momento para hacer comercio, para vender todo lo que puedo porque está bueno el negocio y no les ha importado, en este caso, contagiarse y contagiar a las demás personas. Eso es lo que está pasando en la mayoría de ciudades. Usted puede empezar a ver un gran número de personas que empiezan a vender de toda forma y empiezan a hacer negocios de toda forma, porque es entendible algo también, y allí hemos fallado todos, y le quiero decir por qué. Porque la gente les decimos, aíslense 40 días, cuando ellos salían en la mañana y regresaban en la tarde con el alimento para sus hijos. ¿Cómo les podemos pedir un aislamiento de 40 días? El Estado ecuatoriano. Y nosotros no hemos sabido entender que hay que darles por lo menos algo de víveres para que estas personas puedan mantenerse en aislamiento. Y producto de la necesidad de salir a buscar algo para sus hijos, salen ya sin importarles que a lo mejor se contagien o contagien ellos a otras personas. Quiero mostrarle estas imágenes y quiero su opinión, porque al final del día usted representa a todos los municipios del país y no solo, obviamente, a la alcaldía a la cual usted es la cabeza. Ve estas imágenes en Guayaquil de este fin de semana. Señores, molde el piso.
la mejor manera de morir rápido. Hoy, domingo 3 de mayo. La pregunta aquí es, señor presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, si bien es cierto, ustedes están llamando a que exista una especie de colaboración o corresponsabilidad entre las autoridades y la ciudadanía, ¿qué hacer frente a esa realidad? Porque es una realidad y no podemos seguir con el anuncio, señores, quédense en su casa, señores, quédense en su casa, señores, quédense en su casa. ¿Han pensado quizás en algunos? Yo le pregunto esto al interior del AME, ¿no? Quizás algún cantón está diciendo, se me fue de las manos, necesito el apoyo. ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cómo están intentando solucionar esta clase de cosas a la interna? José Antonio, Fabricio, es algo que yo venía diciendo hace 3 semanas. Necesitamos garantizar la seguridad alimentaria. ¿Por qué están esas personas en las calles? Porque necesitan llevar algo para sus hijos de la mesa. Por eso salen a las calles de José Antonio y Fabricio, y eso es lo que yo he venido pidiendo casi 4 semanas atrás. El Estado ecuatoriano tiene en la Constitución, el 261, la responsabilidad de garantizar la seguridad económica, en el 281 la seguridad alimentaria. Por lo tanto, no debemos pensar este momento en obras, no debemos pensar en este momento en otra cosa que no sea garantizar la seguridad alimentaria para que las personas no tengan la necesidad de salir en búsqueda de algo para darle de comer a sus hijos. Alcalde Delgado, a propósito, digamos, para ir en consonancia de la imagen del video que le acaba de mostrar José Antonio, quiero mostrarle esta gráfica. Esta gráfica me la compartieron hoy. Esto es en Ambato, en mi ciudad, Ambato. Los lunes en Ambato son días de feria, o sea, el lunes es un día de mucha actividad comercial en Ambato, de muchísima actividad comercial. Es el día tradicional de feria. Pero lo que estamos viendo, evidentemente, se contrapone, y digamos, aquí viene la eterna discusión, una discusión que se ha tornado repetitiva y sobre la cual va a ser muy complejo que nos pongamos de acuerdo. Esto que estamos viendo, que es muy propio de la actividad económica de una ciudad que vive justamente del comercio, que tiene un mercado mayorista que se encarga desde allí, de receptar y de distribuir los productos agrícolas que se recolectan, que se siembran y que se cosechan en la provincia del Tungurahua para la costa y también para la sierra, ¿no? Para Quito, para Ibarra, para Tulcán, etcétera. Empiezan a justamente distribuir los productos. Pero digo, esta es una realidad. ¿Cómo combinamos esto que estamos viendo, que es parte de la dinámica económica de una ciudad ubicada en el centro del país, algo que ocurre todos los lunes, con la necesidad del aislamiento que va de la mano con la emergencia sanitaria que vivimos? Alcalde Delgado. Fabricio, estas muestras que usted nos está presentando justo con José Antonio no está diferenciado del resto del país. Los cantones, por más esfuerzo que hagamos los alcaldes, no podemos encarcelarles a las personas. Las personas están saliendo. Mucho más aún hoy, con toda la pugna que se ha dado entre la responsabilidad del gobierno, de los municipios, de los alcaldes, la gente entendió que este lunes tenía que salir y salieron con mucha actividad. Yo creo que todas las ciudades del Ecuador hoy tuvieron una actividad bastante diferente a todo lo que veníamos llevando durante esos 48 días. En este momento está muy difícil de poder decirles a los ciudadanos quédense en casa. Está muy difícil, Fabricio. No hay forma, no hay metodología de decirles a ellos quédense en casa. Ya está la gente fuera de la conciencia de que la única forma de combatir a este virus es quedarse en casa. No hay forma. Yo creo que las imágenes que ustedes están mostrando son repetitivas en el resto del país. En realidad, aquí solo cabe básicamente tomar decisiones a nivel nacional. El gobierno, en este caso, en la existencia de una emergencia que el artículo 164, 165 y 166 de la Constitución le permite tomar resoluciones, debe hacerlo en el marco de todos los ecuatorianos. Es competencia exclusiva del gobierno nacional. El resto nosotros tenemos que acatar las resoluciones que tome el COE nacional, son mandatorias para todos nosotros, pero yo no le veo una luz al final del túnel. Está muy complicado, no hemos bajado el crecimiento de contagios en absoluto. Ustedes pueden ver
Cada día que amanecemos tenemos resultados, y resultados que está en duda de los ecuatorianos, porque no sabemos en exactitud cuántos mismos son los fallecidos, cuántos mismos son los contagiados, porque eso hemos dado muestras incluso de los cantones, y ha sido una de las razones, decimos, cómo tomamos decisiones de pasar a un distanciamiento si no tenemos con claridad todavía los resultados. Quizás es entendible, o tratamos de entender, que para el gobierno nacional es muy complejo manejar toda la situación. Básicamente le cayeron las 7 plagas al gobierno nacional y a todos los ecuatorianos en este momento con el tema del petróleo. Ustedes son críticos en AME, han sido críticos con el manejo de la emergencia por parte del gobierno, o más bien ustedes consideran que ha sido un manejo dentro de lo que cabe, un manejo adecuado. Digamos, el gobierno dice y defiende su manejo, señala que en este país la reacción fue inmediata. Hay sectores que piensan que el gobierno ha sido muy poco eficiente en el manejo de la crisis. AME tiene una posición institucional sobre eso. Mire, Fabricio, nosotros hemos sido la única asociación que desde el inicio de esta situación no hemos dejado de estar todos los días en el COE Nacional, pugnando por llevar las inquietudes desde los municipios hacia el COE Nacional, y también trasladando todo lo que el COE Nacional ha resuelto hacia las municipalidades. Pero no hemos sido solamente oyentes, hemos estado ahí participando en mesas activas, tomando decisiones y entregando las inquietudes hasta friccionantes con el gobierno nacional, con el COE Nacional, defendiendo las posiciones desde las municipalidades, porque hemos sido desde las municipalidades quienes más hemos enfrentado esta situación en el territorio. Miren, lamentablemente acaba de suceder este fin de semana el contagio de un alcalde más, conjuntamente con su vicealcalde y uno de los concejales. Salían todos los días a hacer sus actividades y dio positivo en el contagio del coronavirus. Es el alcalde número 19 que se contagia del coronavirus. Fabricio, 115 funcionarios municipales que han fallecido por el coronavirus. Yo le pregunto, ¿cuáles han sido el mayor número de funcionarios públicos que se han contagiado del coronavirus y han perdido su vida? Dígame, ¿de qué institución ha sido la que más... Todas las instituciones, y tampoco es por hablar de números aquí, porque digamos, así es. Yo soy más bacán porque se me han muerto 100 personas, tampoco vamos a entrar en ese detalle, pero sí es importante decir que la policía ha tenido fallecidos y ha tenido, enfermos, Fuerzas Armadas, y tenemos los médicos, la gente de los médicos. Los médicos. Periodistas, ministros, viceministros. O sea, creo que por ahí no digamos, entra un poco el nivel de responsabilidad. Pero bueno, señor alcalde, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con quien estamos conversando a esta hora de la tarde aquí en Zoom al Día, ¿cuánto es el dinero que le está debiendo el gobierno a los diferentes cantones? Hace un par de semanas hizo el anuncio que se había depositado 90 millones, pero Fabricio hablaba con el alcalde este fin de semana y solo al alcalde de Quito le deben 200 millones. 240. 240. Yo por redondear nomás. ¿Cuánto le deben en totalidad a todos los cantones, señor alcalde? José Antonio, permítame decirle, yo hacía esta mención no porque queremos que nos reconozcan a los municipios del país la situación que estamos atravesando, es por la actividad que llevamos los municipios desde el primer día, de no dejar de dar los servicios básicos. Las consecuencias de eso es lo que hemos enfrentado, y hemos enfrentado con responsabilidad. Efectivamente, lo hemos hecho con y sin recursos. Hay muchos municipios que no tenemos recursos. Están pendientes valores desde algunos meses atrás que hemos venido manejando desde el mes de noviembre con transferencias programadas, metodológicas, que lamentablemente se detuvo por el tema de la pandemia. A nosotros nos alegra enormemente, por el bien de los ecuatorianos, mi estimado José Antonio y Fabricio, que finalmente el ministro de Finanzas anunció estos nuevos acuerdos bilaterales que puedan ingresar recursos por cerca de 1.500 millones de dólares, que es para el bien de todos los ecuatorianos para poder enfrentar esta situación. Aspiramos... ¿Cuánto le deben? ¿Cuánto le deben en suma total a todos los GATS? A eso quería llegar, mi estimado José Antonio. Aspiramos que parte de estos recursos puedan ser ingresados hacia los municipios para poder nosotros seguir enfrentando esta situación. 393 millones de dólares es la deuda pendiente solamente por las cuotas mensuales que deben transferirnos, parte del mes de febrero, parte del mes de marzo y todas las que significa el mes de abril.
Hemos dialogado esta mañana, quizás ¿Cuánto, señor alcalde? ¿Cuánto? 393 millones solo de las transferencias. 393. 393 millones. De esos 240 son de Quito. De esos, no, Quito está incluido parte de la devolución del IVA. Esto es solamente de las transferencias mensuales que debe transferir el gobierno mes a mes, que eso significa 171 millones de dólares para todos los municipios del país, incluido Quito. Eso es lo de equidad, ¿verdad? Eso que está diciendo son los valores de equidad, que son los recursos que entrega el Estado por norma constitucional y legal, ¿verdad? Y aparte hay la devolución del IVA. Ese es otro. Deudas pendientes por la devolución del IVA, esos son valores altos generalmente en las ciudades grandes. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros entendiendo la caída del petróleo, entendiendo que no hay empresas que están tributando, dejaron de tributar? Esa es la razón por la que hicieron los recortes a las universidades. Y ahí yo sí quiero tocar un tema muy brevemente, José Antonio y Fabricio. Si tenemos un déficit de 8.000 millones de dólares, estamos pidiendo 1.500 millones de dólares. Yo no creo que 100 millones de dólares sea tan incidente la necesidad de recortar a las universidades. Pero sí también quiero entrar en un tema que ha sido un tema de debate en la Asamblea Nacional y que ha estado en la pugna de la opinión pública. El recorte de sueldos a todos. Yo creo que debemos entrar todos en recorte de sueldos. Si tenemos que recortar los sueldos, alcaldes, prefectos, y por qué no también a los profesores de las universidades. Hagamos todo un esfuerzo para a lo mejor poder empujar a salir adelante este país. ¿No es cierto? Yo os digo, quítenle a mi vecino, pero a mí no me toquen. Yo creo que eso no tiene sentido en esta emergencia que estamos viviendo. Ustedes... Hay un tema difícil que a lo mejor me gane la antipatía de los universitarios, pero yo sí creo, no estoy diciendo que quiten recursos para las universidades. Lo que estoy pidiendo es que sí debemos entrar todos en un proceso de ser solidarios en el Ecuador y poder decir, vamos a hacer recortes, hagamos recortes a todo, y eso hemos planteado en la Asamblea Nacional. Y permítame, José Antonio y Fabricio, hoy acabamos de hacer un exhorto a la Asamblea Nacional, porque nos han invitado a algunas de las comisiones y todas las propuestas que hemos presentado del AME Nacional, ninguna acaba de parte de la Asamblea Nacional. Y eso a mí me parece que no debe existir leyes distantes de los municipios, porque somos los municipios los que finalmente tenemos actividad en los territorios. Por lo tanto, todas las leyes que realizan en la Asamblea Nacional tienen que ver directa o indirectamente con las municipalidades. Por eso yo sigo haciendo un llamado a la Asamblea Nacional que nos permitan acoger muchas de las propuestas que nosotros hemos planteado desde la Asociación de Municipalidades de Ecuador. Nunca nos hemos detenido, nunca nos hemos callado. Cuando hemos tenido que decirle algo al gobierno, lo hemos dicho. Sí, pero perdón, y se lo digo con mucho respeto, señor presidente. Digamos, ese exhorto se suma a otro exhorto que ustedes le hicieron también en la Asamblea, solicitando que la banca pública vaya al rescate de los gobiernos autónomos descentralizados en materia de dar préstamos para que compren la comida a los productores y todo lo demás. O sea, como idea, quizás como idea está bien, pero creo que el gobierno en este momento necesita un proyecto, un plan que digan, ¿saben qué? Esto lo vamos a hacer de tal forma, porque a veces, digamos, ante la opinión pública, cuando un político dice los banqueros deberían aportar con todas las utilidades que han ganado el año pasado, claro, todo el mundo aplaude, ¿no? Pero ¿es viable o no es viable? ¿Es legal o no es legal? ¿Se lo puede hacer o no se lo puede hacer? Yo exhortarle a la banca pública a que compre, que saque dinero, porque ese dinero de la banca pública no es pues de un señor que se llama banca pública, ese dinero pertenece a alguien. Entonces, para que ese dinero sea, digamos, sea cuidado, tiene que hacerse en una inversión, digamos, que tenga un retorno. O sea, como idea está bien, y yo saludo el hecho de que ustedes hayan tenido esa iniciativa de solicitar que la banca pública cree algún tema de programa con los agricultores que permita llevar los alimentos, porque ciertamente yo estuve leyendo algunas de sus intervenciones que señalan que los productores y los vendedores de productos no están yendo a las diferentes provincias por miedo a contagiarse. Eso hace que sube el transporte, suben los alimentos y todo lo demás. Pero no sé si el exhorto es suficiente.
O sea, sí creo que a veces hay que... Yo le puedo decir 10 veces a mi hijo que se porte bien, pero si él no se porta bien, digamos, algo está fallando. Lo que pasa es que no pueden más que exhortar, pues la decisión la toman los legisladores. Ahora, el exhorto no tiene efectos obligatorios ni mandatorios, termina siendo un pedido. Es igual como cuando la Asamblea aprueba una resolución, que son estas resoluciones que muchas veces son una pérdida de tiempo, que destinan sesiones enteras para aprobar resoluciones exhortando, y los exhortos no tienen efecto mandatorio. Pero digo, tratándose de un exhorto suscrito por 221 alcaldes de los 221 cantones del país, debería por lo menos servir para mover un poquito el piso. Ahora, presidente de AME, le pregunto, o creo yo, que un exhorto de esta naturaleza debería ir acompañado de algún acuerdo, algún diálogo con legisladores provinciales, por ejemplo, que bien podrían llevar esa voz del municipalismo al interior de la legislatura. Fabricio, José Antonio, yo le quiero decir primero a José Antonio algo. Yo solicité este tema de la banca porque estoy convencido de que sí es viable. Y le voy a demostrar con datos sencillos. El año pasado yo pedí que las ganancias del Banco de Desarrollo se destinen a recursos no reembolsables para proyectos de desarrollo turístico, porque creo en el turismo. Yo viví 7 años como migrante en Estados Unidos y una de las fuentes de ingresos económicos importantes de los Estados Unidos es el turismo. Después de la industria de armas, después de la industria de automóviles, es el turismo. Y sí se destinó, mi estimado José Antonio, $10 millones destinaron de las ganancias del Banco de Desarrollo, porque es un banco, para poder crear proyectos de desarrollo turístico en las ciudades, y se destinó 20 millones más, es decir, $30 millones se destinó para estos proyectos, que está detenido porque no tiene sentido en este momento de una pandemia avanzar con esos proyectos. Hay 80 municipios listos y aprobados estos proyectos para acceder a estos recursos. Por lo tanto, sí sabía de lo que yo estaba manifestando. En el tema, Fabricio, de la Asamblea Nacional, lamentablemente le voy a decir, esta es la primera declaración que voy a dar. Hay una pugna política en la Asamblea Nacional. El primero está primando la visión de las elecciones de 2021. Y ahí no hay acuerdos entre bancadas, porque está primando lo político sobre lo que debería ser en este momento, que es el bienestar de los ecuatorianos. Porque el próximo año hay elecciones, alcalde. Ningún exhorto va a funcionar, mi estimado Fabricio. Ningún exhorto. Por más que nosotros intentemos dar nuestras opiniones o nuestras solicitudes o nuestros pensamientos, hay una pugna pensando en las elecciones del 2021. Y eso está primando sobre cualquier cosa. Lamentablemente es la verdad, Fabricio. Yo creo que eso es público. Lo podemos ver a diario. O sea, usted vea que si hay la banca de este partido político que propuso algo, tenemos a la bancada del otro partido político que no está de acuerdo, porque propuso esta bancada del otro lado. Eso es lo que no va a hacer que avance ninguna ley que vaya en beneficio a lo mejor de lo más sensible que es para el mundo entero, cuando le toque el bolsillo de alguien. Ese momento es el que empiezan a salir salvadores de los bolsillos de las personas. ¿Por qué? No porque están pensando en salvar el bolsillo de esas personas, porque están pensando en unas elecciones que se vienen en menos de un año. Y eso es lo que va a primar. Créase usted que esta ley va a pasar si decimos que el 70% de lo propuesto del gobierno nacional ha sido observado. ¿Qué está significando esto, Fabricio? Que no hay acuerdos, lamentablemente. Esto es histórico y seguirá siendo histórico en la política de Ecuador y de varios países del mundo, que lamentablemente cuando entran intereses políticos sobre intereses ya más en la parte humana, va a primar lo político. Y eso es lo que nosotros hemos tomado esta decisión, estimado José Antonio y Fabricio, que la vida de las personas tiene que primar sobre cualquier otro interés económico. Por eso los 221 municipios del país hemos dicho que pedimos 15 días más de aislamiento y hacer una evaluación de semana a semana. ¿Por qué? Porque no queremos más contagiados, porque no queremos más muertos, porque no debe primar el tema de que lo económico tiene que superar la vida humana. ¿Qué va a pasar, alcalde, para ir finalizando este diálogo? ¿Qué va a pasar después de esta semana
porque claro, la directora Alexandra Ocles advertía el día de hoy que hay municipalidades que después del 10 de mayo podrían tomar otra decisión. Hay otras que se van a quedar con semáforo rojo durante todo este mes de mayo. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Cómo proyectan ustedes desde AME esta semana y la próxima? Bueno, nosotros hemos pedido, Fabricio, José Antonio, que dentro de las resoluciones de AME Nacional la semana anterior, que podamos hacer un encuentro durante esta semana nuevamente entre los alcaldes de las ciudades que más problemas tienen, conjuntamente con el directorio de AME y con la ministra del Interior que preside el COE Nacional, con el ministro de Salud, y podamos debatir los problemas que estamos viviendo. ¿Cuánto ha decrecido? ¿Cuántas pruebas tenemos listas para poder enfrentar la situación? ¿Qué tan bien preparados estamos? Porque los problemas no están en los cantones pequeños, Fabricio. Tenemos 1, 2, 3 contagiados. El mayor número en los cantones pequeños, si usted revisa, que es 20, en el peor de los casos. Tenemos 5 casos, 3 casos. Y otra cosa, hoy hablaban el tema de la reactivación económica. ¿Cuántas industrias, cuántas empresas están en los cantones pequeños? No están en los cantones pequeños, muy poco. Está más el comercio, la industria, la reactivación económica en los cantones medianos y grandes, donde el problema está mayoritariamente por el tema del contagio del coronavirus. Por eso que el análisis no está en focalizar y pensar que le podemos hacer islas a los cantones. Es decir, este está en verde, al lado tengo un cantón en rojo y al lado tengo un cantón en amarillo. Este es un tema nacional que se debe ver desde el ámbito nacional, con una visión nacional. No ha habido problema en ese sentido. Se debe liberar en ciertos cantones, claro. Hay ciertos cantones que tienen otras condiciones que lo podemos liberar, claro. Claro que sí, pero bajo ciertas condiciones de evaluación por provincias. Sí, señor presidente de AME, ¿cuál cree usted que es la contribución más importante que tienen que hacer los cantones desde el ámbito de su competencia? Es decir, usted ha definido muy bien dónde están los problemas, ha definido muy bien qué es lo que, a pesar de que se pare usted de cabeza, no va a poder, digamos, cambiar la opinión, digamos, lo que está pasando en la asamblea, o de que le den los recursos y todo lo demás. Sabiendo la realidad de cada uno de los cantones, ¿qué es lo que cree usted que es el principal aporte de los cantones en este momento? Y le quiero poner como ejemplo, así como le mostré hace un momentito unas imágenes del Mall del Piso en Guayaquil, creo que también es importante compartir con ustedes las cosas buenas que se están haciendo, ¿no? En Quito, por ejemplo, y también en Cuenca, se nota que sí. Se ve una organización en los mercados. La idea de se ve que se respeta el distanciamiento, de que hay una coordinación con los empleados, con los comerciantes, se ha señalizado, se deja entrar a la gente que tenga sus guantes y sus mascarillas. O sea, buenos ejemplos hay. Ahora, yo creo, esto sucede en Cuenca y lo hemos visto en Quito y no lo hemos visto en otros cantones, como lo que me acaba de presentar Fabricio hace un momentito de la provincia de Tungurahua, en la ciudad de Ambato. Digamos, el control, no es posible que ustedes reciban algún tipo de información o asesoría de cantones que lo están haciendo mejor para que, digamos, puedan controlar. Usted hablaba hace un momentito, los mercados se han convertido en un foco de infección porque obviamente la gente necesita comer y necesita ir al mercado a hacer sus compras, ¿no? Además, por costumbre, es muy tradicional que las familias vayan a hacer el mercado para la semana o para los 15 días. ¿Cómo están manejando? ¿Hay una responsabilidad absoluta de decir, miren, este es el protocolo para todos los municipios y así vamos a manejar los mercados, y aquel mercado que dé una persona con positivo de COVID se cierra el mercado hasta no tener control absoluto de entrada y salida y sanitización? Bueno, nosotros hemos venido copiando ejemplos claros, como lo ha dado uno de los alcaldes que más ha enfrentado con claridad y transparencia esta situación, ha sido el alcalde de Quito. Las decisiones que ha tomado muchísimas veces el alcalde de Quito han sido replicadas en nuestros cantones, pero el tema es que nuestros cantones no son mediáticos. Yo le digo, nosotros llevamos varias semanas realizando la venta de productos, cerrado los mercados, la venta de productos en un estadio.
bajo carpas con distanciamientos señalizados y todo. Pero no, esa noticia no se hace mediática. ¿Por qué? Porque no somos Cuenca, porque no somos Guayaquil, no somos Quito, somos Paute. Tiene otro contexto. Pero todos los cantones en el país siempre están trabajando en replicar ciertas cosas que se hacen en otros sectores importantes. Quito empezó con los túneles de desinfección. Casi todos los cantones hemos entrado en esos túneles de desinfección. O sea, hemos ido replicando muchas cosas y también desde AME hemos ido entregando información para que muchos de los municipios puedan ir aplicándolas. Esto no es tanta la lucha en los cantones pequeños. Creo que la concentración de la lucha contra la pandemia no está en los municipios medianos y pequeños. Está en las ciudades grandes. Lamentablemente en las ciudades grandes es donde usted puede ver que la aglomeración de miles de personas es imposible para la Cintia Viteri poder controlar. Es imposible para la alcaldesa. Yo trato de entender ella todo el esfuerzo que hace. La semana anterior que tuvimos el primer diálogo entre todos los alcaldes con la ministra, por primera vez desde que inició esta pandemia, ella ha invertido cerca de $32 millones en competencias que ni siquiera le corresponden, potenciando algunos hospitales, algunas clínicas, tratando de dar médicos y algunos insumos más en una competencia que no es de ella. Pero sin embargo aquí no se trata de quién es la competencia, estimado Fabricio, José Antonio. Aquí se trata de seguir tratando de intentar salvar la vida de los ciudadanos. No podemos entrar en un discurso de pensar que el 60% nos tenemos que contagiar, entonces ya no usemos mascarillas, Fabricio. Salgamos a la calle el 60% a contagiarnos. No se trata de eso. Lo que queremos es que existan esas imágenes tremendas de ayer de personas muertas en la calle en Quito, 3 cadáveres que tuvieron que retirarlos. Eso de lo que vemos, podemos ver en algo de lo que circula en redes sociales y a través de los medios de comunicación. ¿Y qué pasa con algunas cosas que no aparecen? Con todo lo que sucede. Es difícil. Y es entendible que esto a lo mejor nos cogió trasnochados a todos. En realidad, el Ecuador, el mundo entero, no estuvo muy preparado para esta situación. Nosotros, creo, yo firmemente, como un Delgado, creo que la mejor lucha para esto es realizar la mayor cantidad posible de pruebas a quienes están dentro de un ángulo de radiación de posibles contagiados. Nosotros tenemos la particularidad en este momento de que si no tienes síntomas, no le hacemos la prueba. Y hasta esperar que tienen los síntomas ha contagiado a miles de personas. Ese es el problema. Y quizás no es conveniente hacer un fondo común. Digamos, por ahí se escucha que, no sé si la ministra Romo o el propio presidente habían hablado del redireccionamiento del presupuesto. Yo no sé si legalmente se lo puede hacer, es decir, un presupuesto destinado para una cosa, quitarlo de ahí para ponerlo a otro lado. Creo que en emergencia sí se puede hacer, creo. No sé, el alcalde puede aclararnos esa duda. No solo en emergencia, Fabricio. Nosotros podemos replantear los presupuestos a partir del segundo semestre del año. Sí podemos reformar los presupuestos. Yo creo que todos los municipios del país van a hacer eso. Yo no creo que ningún alcalde piense otra cosa que poder enfrentar la situación que están viviendo en cada territorio. No necesitas tener un solo contagiado. Nosotros estamos enfrentando todos los días la situación de la pandemia sin necesidad de tener contagiados, porque estamos bloqueando cosas, porque estamos entregando víveres, porque estamos enfrentando esa situación. En ese sentido, yo creo que no se necesita un fondo común, José Antonio y Fabricio. Si estamos pidiendo $1.500 millones que está llegando de un crédito internacional, ¿cuánto costaría 1 millón de pruebas, Fabricio y José Antonio, para COVID? Si decimos que está entre 14 y $15, $15 millones. ¿Cuánto significa eso de los 1.500 millones? No es mucho, José Antonio, Fabricio. Aquí se dice que a lo mejor no existen disponibilidad, hemos escuchado y trato yo de creer que es cierto, que a lo mejor sí es cierto, yo no pongo en duda a veces las informaciones que tenemos diariamente del gobierno nacional, que no existe en disponibilidad a nivel mundial por la alta demanda de las pruebas de coronavirus. Trato de entender eso, pero yo he visto la desesperación también, y eso es entendible, de algunos alcaldes, de intentar comprar estas pruebas cuando a quien le corresponde es al Estado Central, a través del Ministerio de Salud Pública, de garantizar que existe esta pruebas suficientes para poder hacer en el ángulo de radiación de la persona que a lo mejor posiblemente contagió, mostrarles a todos ellos que tienen que entrar en la fase de pruebas
y eso evita que se siga propagando la radiación. Eso es lo que ha pasado. Nosotros hemos visto que solamente empiezan a tomarse pruebas a las personas que tienen sospecha. Eso nos dice el Ministerio de Salud todos los días. El que tiene Yo cuando le hablaba del fondo común, era el fondo común justamente para dedicarlo a la compra de pruebas PCR, ¿no? Y que puedan ser entregadas quizás a municipios que no tienen la capacidad de poder hacer una compra directa, es decir, actuar como una institución, como un gremio que agrupa a tantos cantones. Y claro, lo que usted dice a mí me llama mucho la atención porque se contrapone con la cantidad de ofertas de pruebas PCR y pruebas rápidas que uno encuentra en el Internet, ¿no? Y que están para entrega inmediata, 20.000, 10.000, 15.000. Entonces, digamos, el sector privado sí tiene acceso a poder traer y a poder traer de cualquier parte del mundo, fletar un avión, qué sé yo, y traerlo y venderlo aquí adentro a las empresas directamente, porque a las empresas obviamente no les está llegando las pruebas del gobierno de los municipios. Y claro, que el Estado o los municipios no puedan adquirir esto o encontrarlas en el mundo sí llama la atención. Pero José Antonio, nosotros los municipios no tenemos personal capacitado para salir a hacer estas pruebas. El Ministerio de Salud Pública sí tiene los protocolos necesarios para poder hacerlo, las clínicas privadas. No podemos arriesgar a las personas a salir a hacer, primero, de pronto, siguiendo incorrecciones en los protocolos, y después a lo mejor recogiendo pruebas que no van a ser verdaderas, no tenemos la veracidad de si lo hicimos bien o no lo hicimos mal. O sea, cada quien tiene que cumplir sus funciones. La función exclusivamente del Ministerio de Salud Pública es luchar contra eso. A lo mejor ellos están muy bien preparados, muy bien capacitados para poder enfrentar eso, pero ¿cómo le decimos a un funcionario municipal que no tienen absolutamente preparación para salir a hacer una prueba de PCR, que salga a hacer una prueba de PCR, con qué protocolos? Yo solo le pongo un ejemplo muy sencillo. El día de ayer me llamó alguien del Ministerio de Salud Pública pidiéndome que podamos facilitar la movilización porque hay probablemente un riesgo de contagio comunitario en Paute. Ninguno de los choferes quiso ir y yo no les puedo obligar por el temor. No quiso ir por temor. Por temor, porque no están preparados. Ellos no saben cómo hacerlo, cómo manejarlo, como sí lo saben hacer los bomberos, por ejemplo, los mismos miembros del Ministerio de Salud Pública. Ellos ya saben cómo manejar protocolos, cómo saben hacer. A lo mejor esos temores existen en todos los lados, por más que nosotros los municipios tenemos recursos, sí, podemos comprar las pruebas, sí. ¿Quién las hace? Mi estimado José Antonio y Fabricio. ¿Quién de los funcionarios municipales puede salir a hacer esas pruebas? Ninguno está capacitado, es el Ministerio de Salud Pública. O sea, lamentablemente todo se direcciona hacia el Ministerio de Salud Pública, que es el único que está preparado y capacitado para poder enfrentar esta situación. Correcto. Alcalde, queremos agradecerle por estos minutos. Creo que ha sido muy interesante este diálogo. Habíamos solicitado justamente la posibilidad de conversar con usted el día de hoy por la importancia superlativa que tienen en este momento los alcaldes que lideran los COEs cantonales frente a esta reconfiguración de la emergencia y este cambio de fase del aislamiento al distanciamiento. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Muy reconocidos por su gentileza, alcalde. Que tenga una buena noche. A ustedes, gracias por la oportunidad. Gracias. Raúl Delgado Orellana, alcalde del Cantón Paute, provincia de la Suay, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, conversando aquí en Zoom al día por el portal Primera Plana sobre el rol protagónico de los municipios, de las municipalidades, las decisiones que han sido adoptadas justamente en estas horas. Reiterar lo que hemos señalado a lo largo de este espacio informativo: las 221 municipalidades del país están con semáforo rojo. No hay una sola municipalidad que haya justamente optado por aquello. Permítame, José Antonio, aprovechar para mostrar y cerrar este tema, mostrar a nuestra audiencia cómo se encuentra el país. Ahí tienen ustedes. Esto es lo que publicó en su cuenta Twitter el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos sobre cómo está el mapa del Ecuador. Todo rojo. Tenemos un mapa en rojo, los 221 cantones con color rojo. No hay un solo cantón que no haya adoptado la decisión de, al menos por esta semana, mantenerse en semáforo rojo, José Antonio. Muy visual, ¿no? Sí,
Y triste, ¿no? O sea, me da tristeza tanto la imagen cuanto las declaraciones del señor presidente del AME, quien obviamente ha sido muy claro, muy transparente en sus apreciaciones y en sus respuestas. Me da tristeza porque, digamos, qué incapacidad tenemos en el país, ¿no? El señor alcalde decía, yo puedo comprar las pruebas, pero ¿quién las hace? ¿No? Entonces me pongo yo a pensar en esos cantones alejados, donde hay quizás un dispensario médico pequeño, donde si te duele, si tienes un cólico, si tienes un dolor de cabeza o te rompes la pierna, te dan un paracetamol y te mandan a casa y te dicen que tienes que irte a otra provincia porque aquí no hay un cirujano que te pueda operar o te pueda ayudar. Entonces, esa es la realidad del país, ¿no? Y es triste porque yo me pregunto, ¿dónde está la política pública del país? O sea, yo veo las cadenas que saca el gobierno y te juro, parecería que viviéramos en Suiza, ¿no? Una locura, todo funciona. Todo funciona. Pucha, Bueno, está llegando acuérdate que hubo un consultor político que señaló que supuestamente aquí había gente que pensaba que Quito podía ser la Suiza de América, ¿no? Para justificar la victoria del alcalde Mauricio Rodas en las elecciones de 2014. O sea, yo creo que debe existir campañas, no sé si en este momento, obviamente, pero sí deben existir campañas que hagan levantar la autoestima, que vives en un país o en una ciudad hermosa, que está abierta al turismo, mostrar las mayores bondades, mostrar la generosidad, la amabilidad, el cariño y la belleza de cada una de las ciudades. Yo creo que es importante. Pero hoy, cuando yo veo las cadenas, y ojo, no estoy en un plano opositor, no estoy en un plano de rebelde, no estoy en un plano de Contreras, no, estoy en un plano realista. Cuando yo veo las cadenas y veo que todo funciona, digo, qué chévere, o sea, mañana ya esto debe empezar a solucionarse. Y no es así, porque cuando lo contraponemos con las declaraciones del presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, es decir, es la cabeza de las 221, ¿sí? 221 cantones del país, que te dice, no lo podemos hacer, el chofer no me hace caso, no puede llevar a alguien, o sea, no tenemos ni siquiera un chofer que tenga las protecciones y la preparación y que se le haya dado un protocolo para que él pueda cumplir con seguridad su trabajo. Desde luego. Ahora, rápidamente, tú acabas de tocar algo que fue materia de una crítica absolutamente constructiva de quienes hablan. Entendiendo, amigos y amigas internautas, que el oficio nuestro tiene que ver con la criticidad, tiene que ver con el cuestionamiento. No se trata aquí de ser negativo per se, o como algunos dicen, que todo a uno le parece mal. El periodismo está para ejercer la criticidad. Para ejercer la criticidad. No para bronquearse en un entrevistado en una entrevista, pero tampoco ser alfombra de un entrevistado en una entrevista, y esto lo comenté en la mañana. Y con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto. Puedes discrepar con el entrevistado, es normal, es lógico, y tienes que cuestionar al poder, por supuesto, pero no tienes por qué maltratar a un entrevistado, tampoco el entrevistado tiene por qué maltratarte a ti, y tampoco tienes por qué ser alfombra del entrevistado o del poder político de turno. O sea, el periodismo está por encima de eso. El periodismo no debería estar en los extremos. Lamentablemente estamos en un momento tan complejo, José Antonio, que estamos viviendo extremos impresionantes. A ver, yo te quiero mostrar, si me permites, estimado Flaco. Hablando de las cadenas, porque yo soy crítico del abuso de las cadenas, no del uso de las cadenas, sino del abuso. Por ejemplo, solo para ponerte un ejemplo antes que vayas al plano puntual. La cadena del día de hoy, de las 4 de la tarde, sí, 4 de la tarde, no aportó nada. Nada nuevo, te digo yo. O sea, nada nuevo. No aportó nada nuevo. Fue obviamente hablar acerca de volver a insistir en que la gente tenga claro cuáles han sido las decisiones. Pero en términos generales, no hubo algo que tú digas, esto es nuevo, esto me aportó. Yo publiqué esto el pasado 1 de mayo. Consta ahí, ustedes ven en pantalla el texto de mi tweet. Entre ayer y hoy, 3 cadenas nacionales con mensajes del presidente de la República. Preguntaba, ¿se justifica? Hay calidad y contundencia de anuncios por encima de la cantidad. Ojo, no es lo mismo calidad que cantidad.
el abuso de este formato de comunicación termina saturando las audiencias. Miren ustedes este arte. Hoy 7 de la mañana, a las 7 de la mañana hubo una cadena el 1 de mayo. Luego a las 8 de la mañana, otra cadena el 1 de mayo. Luego a la 1 de la tarde, otra cadena el mismo día. 3 cadenas, las 3 con mensajes presidenciales. Y voy a dejo la cantidad y voy a la calidad. En cuanto al mensaje, ¿cuántas de estas cadenas en serio, en función del mensaje presidencial, aportaron para un conocimiento mucho más cabal de lo que está pasando? ¿Cuántas? Ayer hubo una cadena muy temprano, a las 8 de la mañana, para felicitar a la prensa ecuatoriana por el Día de la Libertad de Prensa, sobre lo cual, perdóname, yo soy absolutamente crítico. Para mí eso de hablar, de felicitar la libertad de expresión, la libertad de prensa y darnos loas y palmaditas entre los periodistas. Claro, y decir, la autorreferencialidad, ¿no? La autorreferencialidad. A mí me parece terrible. Nosotros, veces, por ejemplo, en nuestras cuentas, yo no saludé a ningún periodista, ni te saludé a ti, ni te mandé un mensajito, ni te mandé un corazoncito, nada. Yo soy absolutamente crítico de lo que somos los periodistas en el Ecuador. Y muchas veces esa criticidad que yo tengo es mal vista por gente de mi propio gremio. ¿Ya? Porque yo sí creo que estamos viviendo nuestro peor momento en cuanto a la credibilidad que tenemos. Estamos viviendo la peor crisis de credibilidad en el periodismo ecuatoriano. Yo no recuerdo una crisis similar. Tengo 27 años en este oficio y no recuerdo un momento similar al que vivimos en octubre y al que seguimos viviendo hoy. Hay una crisis de credibilidad y no somos autocríticos. Lo de octubre debió haber sido un momento que desemboque en un análisis en serio sobre la calidad de periodismo que tenemos en el Ecuador y eso lamentablemente no ha ocurrido. Yo lo dije en octubre, lo dije en noviembre, lo dije en diciembre, lo he venido diciendo a lo largo de este año. Entonces, para no desviarme del tema de las cadenas, destinas una cadena ayer a las 8 de la mañana para saludar el Día de la Libertad de Prensa. Entonces yo respondí a aquello, el Día de la Libertad de Prensa, y tú tienes un mensaje del señor presidente de la República que tiene un discurso que en la praxis está muy lejos de lo que hacen varios de sus funcionarios, señor presidente. Varios de sus funcionarios reniegan de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Varios de los funcionarios presidenciales no les gusta la crítica. El año pasado, quienes hacemos el noticiero a primera hora, fuimos objeto de campañas sistemáticas de desprestigio digital. A mí no me vengan a hablar de libertad de prensa, de verdad. Por un lado. Por otro lado, ¿existe la libertad de prensa? Pregunto yo. Cuando por un lado tienes funcionarios que no les gusta la crítica del periodismo, tienes instituciones del Estado cuyos agenciosos asesores de comunicación impiden que sus autoridades vayan a determinados espacios de entrevistas porque les caen mal, porque creen que les van a atacar, porque no entienden que una cosa es el opositor y otra cosa es el periodismo crítico. No lo comprenden, no lo entienden. Cuando vivimos un momento muy complejo, José Antonio, amigos y amigas, de despidos por parte de algunos medios de comunicación sobre colegas trabajadores de la comunicación. Cuando resulta que en este momento, en medio de la pandemia, hay trabajadores de la comunicación que han terminado siendo contagiados y algunos han fallecido por el COVID-19. Entonces, de eso hay que hablar. Cuando luego de los hechos de octubre, y sobre todo, luego de que es un tema que hasta el día de hoy no se ha resuelto, el asesinato de los 3 colegas trabajadores de la comunicación del comercio en la frontera binacional, sobre lo cual poco se habla, con muy pocas excepciones, muy poco se habla, ya se olvidaron del tema, integraron pomposamente el Comité de Protección de Periodistas. Tú sabías, José Antonio, y sabían ustedes, queridos internautas, que ese comité no fue conformado, por ejemplo, por reporteros o por camarógrafos que están en la primera línea. Los reporteros y los camarógrafos son los que están en la primera línea. Y resulta que no hay representantes de reporteros y de camarógrafos en el Comité de Protección de Periodistas, que además se lo constituyó pomposamente, pero que no se ha activado hasta el sol de hoy. Al menos yo no tengo conocimiento de aquello. Entonces me vienes a hablar a mí del Día de la Libertad de Prensa, cuando por otra parte, desde nuestro sector, cero autocrítica. Hablando de la autocrítica, yo hoy en la mañana, así como lo hice ayer en mi cuenta Twitter, y aprovecho este espacio, también con tu media, José Antonio, para ser absolutamente crítico de la postura asumida este fin de semana por la Unión Nacional de Periodistas, y lo digo con todo respeto para sus directivos,
para su presidenta, Mariana Velasco, cuya amistad me honra, pero yo creo que Mariana se ha equivocado en la emisión de un comunicado para cuestionar la postura de un periodista de una cadena internacional en una entrevista con un funcionario de gobierno. Y como dije en la mañana, yo no voy a valorar, no voy a evaluar esa entrevista. Cada quien tiene su forma de pensar. Para mí los dos perdieron. El entrevistador y el entrevistado, los dos perdieron, porque en el medio estuvo el televidente que no recibió información. Los dos perdieron. Y resulta que emites un comunicado. La UNP emite un comunicado para cuestionar el estilo del periodista. Además, inoportuno, porque creo que esa entrevista pasó hace varias semanas, hace varios días. Sí. Además, yo creo que la misión fundamental de la Unión Nacional de Periodistas es defender al periodista. Al periodista, pues, no al funcionario. Porque sale, yo leí la carta y más sale como que defendiendo, digamos, al funcionario, al ataque del cual fue víctima, supuestamente por la apreciación del comunicado. A mí me causó, debo decir, me causó mucho malestar. Yo soy miembro de la Unión Nacional de Periodistas, soy agremiado de la UNP, y por eso mismo yo decía ayer en mi cuenta Twitter que como socio de la UNP, el contenido de ese comunicado no fue consultado con quienes integramos la UNP. Yo no sé si fue un comunicado suscrito solamente por quien preside la UNP, si tuvo el aval del directorio de la UNP, pero al menos a los socios no se nos consultó sobre ese comunicado. O sea, me parece absurdo. Porque, oye, si cuestionamos hoy la actitud de Fernando del Rincón con Juan Sebastián Roldán, entonces cuestionemos también la actitud de otros periodistas que tienen un estilo agresivo de entrevistar y que también maltratan a sus entrevistados, que tú y yo sabemos que los hay aquí en el Ecuador, que es una forma de entrevistar con la cual yo no comulgo. Yo no tengo esa forma de entrevistar. Y por eso hay alguna gente que dice que yo soy tibio o que ve tibieza en mis entrevistas. Yo no tengo por qué pelearme con el entrevistado. Lo que sí procuro es hacerle las preguntas que, perdóname, en este momento, en muchos espacios mediáticos no les hacen a las autoridades. No les hacen. No les hacen. Entonces, cuando tengo la oportunidad de hablar con determinados personajes, trato de hacer esas preguntas que yo considero que debo hacer. En el camino me puedo equivocar, porque soy un ser humano. Y en el camino, además, a la gente puede ser que no le guste mi estilo. Y es lo legítimo. Eso es la libertad de expresión. Entonces, aprovecho justamente estos minutos, José Antonio, para tratar de desmitificar estos debates sobre las libertades, la de expresión, la de prensa, que no sé qué, que no sé cuánto, que las loas, las felicitaciones, que no sé qué. Vamos a lo de fondo. Y desemboco justamente en aquello al hablar de la calidad de los mensajes presidenciales. Creo que en estos últimos días, y me parece a mí que no se entendió las críticas generadas en semanas anteriores cuando se hablaba de un presidente ausente. Y yo dije en el programa de radio hace pocos días, y lo quiero replicar el día de hoy. Y que ha sido objeto de algunos editoriales, no solo el tuyo, ¿no? De acuerdo. Han sido varios los periodistas que se han referido al tema. Pero para mi concepto no se trata de un presidente ausente porque no sale en las cadenas o porque no hace recorridos. Es un presidente ausente o ha sido un presidente ausente por la calidad de las decisiones que desde su condición de primer mandatario tiene que liderar. No se trata de liderar o no se trata de aparecer como un gran líder por el número de cadenas nacionales en las que intervienes a nivel público, sino por la calidad de tus decisiones. Al menos yo lo concibo así. Yo jamás, al menos es mi criterio, podría pretender que Lenín Moreno, el presidente de la República, por su condición de persona con discapacidad y por su condición de adulto mayor, vaya y recorra las calles en medio de la pandemia. O sea, eso no tiene sentido. A nadie está pidiendo eso, ¿no? No, hay gente que sí. Hay gente que cree. Y cuando uno dice esto, la semana pasada me dijeron que yo justifico al presidente. No, no justifico al presidente. Yo parto de la lógica. Pero yo sí quiero ver un presidente que lidere, que tome decisiones concretas, que le diga al país en realidad hacia dónde apunta. Eso es lo que yo creo que ha faltado en el curso de esta emergencia, la calidad de las decisiones. Te pongo un ejemplo. Se habló de la disminución del 50% del salario del señor presidente de la República, del vicepresidente, de los ministros de Estado y de los viceministros. ¿Ya se emitió algún decreto ejecutivo? ¿Ya se habló de algún tipo de reforma legal sobre esto?
Porque si reduces el salario del presidente, tienes que reducir el salario de todo el sector público, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República. Eso ya se tradujo en papel. ¿Tú sabes algo sobre eso? No. Y claro, al final del día, como lo decíamos hace un momentito, como gran titular o gran idea suena muy lindo. A la gente le hace clink clink en el oído y dice, oye, qué bonito, qué chévere, qué buena onda que se metan la mano al bolsillo. Pero al final del día, y no solo este es el único caso, que se anuncia algo y después no se lo hacen. No es el único caso. Así es. Pues ese es el tema de fondo, José Antonio. Ese es el tema de fondo. Mira, Y Fabi, hablando de temas de fondo, Ujú. Flaco, no sé si tú tienes otra cosa en tu agenda. Yo tengo una más, Dale. creo que es importante, digamos, hablarla porque, digamos, son cosas importantes de las cuales la ciudadanía quiere respuestas, ¿no? Te voy a compartir la gráfica que publicamos en primera plana. Perfecto. Oye, No. me leíste la mente, porque yo ya tenía lista la misma gráfica. Muy bien, estamos sintonizados entonces. Bien, ¿no? Flaco, bien. Hospital del Y Lille verán, de los aunque no lo crean los internautas, no nos habíamos hablado sobre este contenido, ¿eh? Yo tengo varias cosas y seguramente muchas de estas no van a poder ser conversadas el día de hoy. Pero mañana pues tenemos más espacio. Esta debe ser conversada, Fabricio, ¿no? Sí, Los sí. sobreprecios, ¿no? La denuncia de la compra irregular de 4.000 fundas para embalaje de cadáveres. Cuando yo leo esto, digo, ¿existe una Secretaría Anticorrupción en el país? ¿Funciona? Existe. ¿Funciona? ¿Tiene, digamos, tiene funciones específicas? ¿Está haciendo algo? Porque no es el primer caso, ya han habido algunos, ¿no? Leíamos ahí que se está pidiendo a la Contraloría, el ministro de Salud está pidiendo a la Contraloría, cuando lo que tienen que hacer es una denuncia en la Fiscalía. Sé que ya han habido algunos detenidos, ya vamos a hablar de eso. Otra de las cosas que me pregunto, ¿existen niveles de control interno en las instituciones públicas? ¿No? Es conocido que las cotizaciones, hay cotizaciones de relleno, ¿no? Se lanza un proceso. Uno es el que gana, 2 de relleno. ¿Quién es el 2 de relleno? La prima y el primo. O sea, ¿eso no se puede controlar? O sea, es realmente decepcionante seguir viendo esta clase de información. Y solo para complementar esto, Fabri, tras el anuncio, obviamente, del señor Water como nuevo Presidente del Consejo Directivo del IES. presidente del Consejo Directivo, él emitió, antes de que salga su nombramiento, este tuit, no sé si lo podemos ver. Sí, ¿cómo no? Dice, he consultado a una clínica privada y el valor que pagan es de $26,50. En criminalística pagan entre $12 y $15. He buscado en el internet y aún no encuentro nada de $148, ni de $100, ni de $90, ni de $80. O sea, cualquier persona se mete al internet y encuentra, o sea, es que no, te juro que me muero de las iras cuando veo que se llevan la plata en carretilla. Sí. Y no es que te llevas $1, pues no te llevas $1 por funda, y como son 4.000, ya te ganaste 4.000, ya, ok, chévere, ¿no? Eres súper bacán. No, te quieres ganar 10.000 veces, 10.000% o más. O sea, es una locura. Sí, de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, hay algunas cosas que sí quiero decir sobre esto. Ayer me explicaban algo que yo no lo sabía, que cada una de las unidades de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social maneja de forma descentralizada sus propios presupuestos. O sea, el Hospital del IES de Los Ceibos, ubicado en el norte de Guayaquil, tiene su propio presupuesto. Hay una serie de protocolos que da cuenta que hasta determinado número, digamos hasta determinada cifra, una unidad de salud puede comprar directamente. A partir de una determinada cifra, necesita contar con la autorización de la Dirección General del IES, y a partir de otra cifra más elevada, tiene que contar con la autorización del Consejo Directivo del IES. O sea, hay unos niveles, porque son 100 y pico de unidades de salud. De lo que me explicaban el día de ayer, este tema que ha generado tanta polémica, a mí me parece espeluznante la diferencia entre lo que supuestamente se ha pagado o se ha pretendido pagar
frente a lo que en realidad cuesta en el mercado una funda de embalaje para cadáveres, pero me explicaban que esta fue una decisión privativa de la administración del hospital del IES Los Ceibos. O sea, aquí no tiene nada que ver la Dirección General del IES o el Consejo Directivo, porque también hay que decirlo, el Consejo Directivo este tipo de compras no las autoriza. O sea, no tiene por qué conocer el detalle de la contratación. Lo que pasa es que, claro, cuando ocurren este tipo de cosas y tú hablas del IES y resulta que hace pocas semanas ocurrió el escándalo de la supuesta intención de comprar mascarillas, igualmente con sobreprecio, ya queda en el imaginario de la gente el hecho de que hay un latrocinio al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por más explicaciones que te puedan dar. Y en el medio, José Antonio, hay una sed de justicia, que le expresa mucha gente. Partamos de lo que dijo ayer el presidente de la República, que esto también a mí, créeme, no me cuadra, José Antonio. Yo puedo estar equivocado, es apenas una opinión de quienes hablan, pero a mí me molesta profundamente, me choca que se pretenda gobernar o hacer anuncios a través de las redes sociales. O sea, me molesta. Sin embargo, termina siendo un anuncio político. Ayer el señor presidente de la República había escrito: no vamos a permitir actos de corrupción, caiga quien caiga, exijo todo el peso de la justicia para quienes roban dineros públicos en compras de insumos médicos y, más grave aún, aprovechándose del dolor ajeno de la emergencia. Esto se publicó ayer en la cuenta Twitter del presidente de la República. Aquí tenemos lo que publicamos en Primera Plana hoy. La Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de la empresa privada Silverti, ubicadas en Quito. El objetivo fue buscar información sobre la venta de fundas para cadáveres con posible sobreprecio. Sobre esto, hubo información por parte de la Fiscalía. Con el apoyo de Policía Ecuador, se ejecutaron 7 allanamientos en Guayas con el objetivo de recabar indicios para la investigación de la compra de fundas de cadáveres con posible sobreprecio para el Hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil. Esto también me llamó la atención, porque claro, yo he sido a lo largo del tiempo, José Antonio, amigos y amigas, crítico sobre la forma como comunicacionalmente la Fiscalía se está manejando. Para determinados casos se publican los rostros, se publica el dinero supuestamente encontrado, en una cama abres ahí los fajos de billetes de $10 o de $20 para hacer aparecer como que tenía gran cantidad de dinero la persona en cuestión. Para otros casos simplemente lo manejas con algo de decoro, como siempre debería ser. Porque hay una cosa que, aunque no nos guste, hay que respetar, que se llama la presunción de inocencia. Hasta el más corrupto tiene derecho a la defensa y tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero sobre esto, este tuit a mí me llama la atención, porque claro, es un tuit para generar o para ganar aplausos. Y espero que se entienda la crítica absolutamente constructiva de parte de quienes hablan. La fiscal Diana Salazar escribió en su cuenta Twitter: aprovecharse de la emergencia para robar fondos públicos es de miserables. Palabras de la fiscal. La fiscal, que tiene que liderar una investigación, utiliza esos términos. Que digo, yo estoy de acuerdo con la fiscal, pero yo no soy el fiscal. Yo soy un ciudadano común y corriente. Fiscalía está desplegando todos sus recursos para investigar a quienes en medio de la tragedia están haciendo, entre comillas, negocios. Desde Guayaquil dirijo las acciones con el máximo rigor, ya basta. ¿Sabes por qué me choca este tuit, José Antonio? ¿Por qué? Porque este es un proceso que está sometido a indagación previa en este momento. A indagación previa. La indagación previa es reservada. La indagación previa tiene que respetar una serie de protocolos que en el Ecuador no se respetan. Yo insisto, que caiga quien tenga que caer y que apliquen todo el peso de la ley. Sí, por supuesto, siempre. Pero al mismo tiempo, siempre. Y este es un principio que yo defiendo, aunque a alguna gente no le guste, José Antonio. Yo defiendo el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, inclusive del más grande de los corruptos. Porque para eso existen las cortes, para eso existen los juicios. Entonces, a mí me parece que cualquier cosa que diga un juez, un fiscal, ¿ya? Cualquier cosa que diga puede ser muy sensible
Y esto que estoy diciendo, lo dije hace pocos días también, cuando un juez de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, que integra el tribunal del caso Sobornos 2012-2016, al día siguiente de la emisión de la sentencia, apareció en un medio de comunicación. Estaba en un medio de comunicación y no se ha terminado el juicio, ¿no? Y el juicio no, es que no se ha terminado. O sea, hay una sentencia, pero hay unos recursos todavía. Hay unos recursos. El tribunal tiene que conocer ampliación y aclaración, que sin embargo no van a cambiar el fondo de la sentencia, no lo van a cambiar con la aclaración y con la ampliación, pero terminan siendo recursos que van a tener que ser absueltos por ese tribunal. Y sin embargo, el día siguiente el doctor Saquicela ya hay una entrevista en un medio de comunicación. ¿Tú te acuerdas de ese juez, me parece, que decía, yo hablo a través de mis providencias? Ese es el doctor Carlos Solórzano Constantine, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lideró el proceso judicial contra el economista Alberto Dajic Garzosi, entonces vicepresidente de la República en 1995. Cuando la Corte Suprema de Justicia funcionaba sobre la calle Piedrahíta, al lado de la Asamblea Nacional, en ese tiempo Congreso Nacional, los periodistas llegábamos muy temprano a las 8 de la mañana a esperar en el ingreso a Carlos Solórzano. Carlos Solórzano ingresaba, no daba declaraciones, simplemente había la toma de lo que ingresa, hacíamos plantoneras todo el día. Todo el día. Para sacar un byte ahí de 8 segundos, aunque sea. Algo, para esperar una providencia, para esperar alguna decisión, gente que seguramente llegaba a la Corte Suprema de Justicia, era plantonera todo el día. Al final del día salía Carlos Solórzano Constantine, otra vez el lanzamiento de los micrófonos a tratar de extraerle una declaración, y el hombre decía, ustedes saben que hablo a través de mis providencias. Sí, y solamente, ser, ¿no? Claro. Y solamente cuando ya se terminó el caso de Dajic, Carlos Solórzano empezó a dar declaraciones públicas. ¿Ya? O sea, este tipo de ejemplos son los que deberían tomar en cuenta los operadores de justicia, la fiscal, cualquier juez. Pero yo te aseguro, si hubiese sido, digamos, otro caso, que no hubiese simpatizado, digamos, a ciertas instituciones o a ciertos personajes, el señor estaría fuera, pues, ¿no? Le hubiesen aplicado todo el proceso, usted no debió haber hecho esto, y desaparecía. Ahora, o sea, a mí me parece tan cuestionable, José Antonio, esto, como cuando en el pasado también ya se dictaban determinadas sentencias a través de declaraciones públicas, o cuando, por ejemplo, en los enlaces ciudadanos había algunos exabruptos por parte del presidente, en ese momento Rafael Correa, disponiendo determinadas cosas cuando no le correspondía. O sea, ni lo de antes ni lo de ahora. Y si antes estuvo mal, hoy también está mal. Claro. Ahora, déjame que te comparta este comunicado oficial del IES que se publicó. No es del IES, es del Hospital del IES. Del Hospital del IES, cierto. Exacto, es del Hospital del IES. 3. En la parte pertinente, casi al final, dice, en ese contexto, el Hospital General Los Ceibos aclara que todo el proceso se realizó con total transparencia, apegado a la normativa establecida por las entidades de control. En el caso de que alguna persona o entidad requiere información completa de este proceso de contratación, estaremos atentos a las solicitudes formales correspondientes para facilitar todo lo que, en fin. Entonces, claro, cuando uno ve este comentario, dice, bueno, si todo ha estado transparente, entonces me queda la duda de pensar de que existe mucha ineficiencia, incapacidad para no saber que una funda, digamos, de estas características, que no debe ser, Fabricio, la primera vez que la compran. Ojo. Claro, debe ser, ¿no? No es que, señores, necesitamos vacunas del COVID, acaban de salir en Estados Unidos, compra. ¿Cuánto están? $1,000, compra. ¿Sí entiendes? Porque no tienes un parámetro, no tienes una referencia. Pero yo te aseguro que si vas a unos 2 años hacia atrás y ves cuánto estaban las fundas, te vas a dar cuenta exactamente en cuál es el valor. O sea, no creo que nadie salga a comprar algo sin más o menos tener una idea de cuánto es lo que quiere pagar. Entonces, ese comunicado me parece es el típico, no, todo estuvo bien, nosotros somos perfectos en este país. Te juro, si uno se dejara guiar de los comunicados, de las cadenas y de tanto anuncio, dirías, no, pues, o sea, nosotros somos, pero como dicen en el barrio, el papi de las nenas, ¿no? ¿Se entiendes? O sea, seríamos los mejores del mundo. Claro, nadie se roba la plata, todo el mundo actúa en favor del pueblo,
la política pública está dirigida a ayudar a los más necesitados, vamos a crear trabajo justamente para que esas personas no sé qué, vamos a crear los hospitales para no sé cuánto, y al final del día las cosas siguen igual. Mira lo que nos dice Nati Miranda, gracias. Más allá del debido proceso, para la Fiscalía cuenta la propaganda, ¿será que veremos resultados? Lo dudo, dice nuestra internauta. Además hay otros escándalos en donde no se ha reaccionado, y es verdad. El tema de INA Papers, por ejemplo, nadie habla de ese tema. O sea, yo sí creo que la Contraloría, o sea, primero que cada institución tiene una cosa que se llama control interno, ¿entiendes? O sea, tú vas haciendo seguimiento a que los procesos estén bien, ¿ok? Pues yo sí creo que la Contraloría, o no sé si la Secretaría Anticorrupción, tiene que ponerse atrás de todos los contratos que se están haciendo en el marco de la emergencia, porque es dinero de la gente. Está bien si tú dices, sales y dices, bueno, si sale el presidente mañana y dice, oigan, ¿saben qué? He tenido que pagar 5 millones más de lo que cuestan las pruebas PCR porque no hay en el mercado y ok, pues, o sea, hay una justificación del por qué, ¿se entiendes? Y hay una transparencia seguramente del Estado, del gobierno, pero cuando tú le compras a un muchacho que creo que el que ha ganado este proceso tiene 25 años, es una persona... No sé, no le conozco. Sí, qué pena que no lo tengo a la mano, pero salió la edad de la persona, una persona de tantos años gana, o sea, digamos, la edad no influye mucho, porque tú puedes ser un comerciante que empezó a los 18 y a los 24 años puedes tener una trayectoria, ¿no? Pero hay que ver si esa persona ha sido proveedora antes, si tiene experiencia, porque si es el intermediario, va a pasar como las papas, pues. ¿No? Que el costal de papa está en $12 y termina costando 38 en el mercado. No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido. Eso no tiene sentido. Yo estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, como se ven las cosas, evidentemente hay un acto de corrupción, pero nosotros no somos jueces. Para eso están las investigaciones y para eso hay un Estado de Derecho. Y ¿sabes qué? Antes de que salgan las denuncias, porque al final del día, estas denuncias las conoces por la prensa, por la ciudadanía, por alguien que quizás lo sacaron del negocio, ¿no? Porque al final del día pasa eso, ¿no? Ah, no me vas, ya lo filtras, ¿no? Y por ahí un periodista o por ahí digamos, alguien de la opinión pública saca esta denuncia. Pero no es producto de una investigación, no es producto de la Contraloría, no es producto de una auditoría que se viene haciendo, no es producto de un trabajo de la Secretaría Anticorrupción. No es un trabajo de esas instituciones que son las llamadas a cuidar los dineros de las instituciones públicas. Sin duda, sin duda. Bueno, de esto habrá que seguir hablando. Dos cosas finales. Se nos quedan algunos temas, ya les voy a decir que me gustaría, al menos de mi parte, hablar el día de mañana. Pero bueno, lo primero es que hoy hubo la emisión del decreto ejecutivo a través del cual el presidente Lenín Moreno finalmente le aceptó la renuncia de modo formal a Paul Granda y designa a Jorge Watted como presidente del Consejo Directivo del IES, es decir, es el delegado del presidente ante el Consejo Directivo del IES y por ende se convierte en el presidente de esta institución. Por otra parte, me acaba de llegar y gracias a Caro Arias que nos escucha, me envía justamente este detalle que da cuenta de la renuncia irrevocable al cargo de la viceministra de Cultura y Patrimonio, Ana María Armijos Burneo. También, digamos, es una baja al interior del Ministerio de Cultura. Para mañana, José Antonio, quiero... Adán Ecuador está yendo el ex ministro de Agricultura, ¿no? Hay algo que no tengo claro. O sea, entiendo que él sigue siendo ministro de Agricultura. ¿Y habrán encargado? Sí, o sea, déjame chequeo en este momento. Porque de lo que yo tengo entendido, sigue siendo ministro de Agricultura. Yo no he visto en ninguna parte, estoy tratando de descargar el decreto, no he visto en ninguna parte que se haya dado, digamos, alguna, que implique la renuncia o la salida de Javier Lasso a su condición de ministro. Déjame chequeo aquí, que debo tener el documento por aquí justamente. Es que tantos documentos, aquí está, ya se abrió. A ver, no se abrió por acá. Por acá debo tener el documento. Usted tiene que tener como el presidente de la República, así unas 15 pantallas para que tenga todos los documentos así. Las tenía abiertas, pero ya las cerré. O al menos una computadora más, ya.
si no quiere A ver, tener 8 ya, más. espérate. Este es el de Water. Veamos el de acá. Es que fueron 3 decretos que llegaron el día de hoy. No, este es el del SRI. Acá está el otro. Aquí está. A ver, ¿qué dice? Dar por terminada, artículo único, dar por terminada la delegación al señor Jorge Water Rechuán y designar al titular del Ministerio de Agricultura como delegado permanente del presidente de la República. No, Javier Lasso sigue siendo ministro, pero se Lo ha convierte a su vez trascendido, ¿no? Extraoficialmente. No. Sigue siendo ha ministro. llegado en su plazo. Sigue siendo ministro, eso dice el decreto. Él Ok, sigue correcto. siendo ministro. Javier Lasso sigue siendo ministro de Agricultura. Quiero dejar para mañana, porque creo que hay que comentar lo que de ha la pasado el Asamblea día de mañana. Nacional, ¿no? A ver, No hemos cerrado el... tenemos asamblea, las expresiones de Abdalá Bucarán contra Catrina Tala. Yo no conozco a Catrina Tala, pero sí quiero dar cuenta de lo que están haciendo determinados personajes políticos, en este caso como el expresidente Abdalá Bucarán, que lamentablemente cree que hay que insultar y agredir a una mujer para sentirse más varón. Ya lo hizo en el pasado, lo hace siempre, pero el día de hoy creo que el expresidente Bucarán rebasó todos los límites de la tolerancia posibles. Utilizando un espacio, además, sabatino, no sé si lo sigue haciendo, en una radio tradicional de Guayaquil para insultar y para agredir. Yo creo que lo que está pasando hoy con el uso de su lenguaje y atacando a una mujer es totalmente cuestionable, deleznable. Yo insisto, yo no conozco a Catrina Tala. O sea, aquí no corresponde defender al personaje per se, pero sí cuestionar un estilo totalmente deleznable por parte del expresidente Bucarán. Lo voy a reservar para mañana este comentario. Además, hoy me he enterado que Bucarán me ha tenido bloqueado en su cuenta Twitter, yo ni por enterado. ¿Qué habrás hecho? Pues, ¿qué habrás hecho? Jamás en la vida. No sé, hay un montón de gente que también ha estado bloqueada por Bucarán. Bueno, flaco querido. Para mañana yo en el tintero Dale. mío, en cambio, queda el tema de la asistencia financiera de emergencia de los 643 millones de dólares que llegan para el fortalecimiento supuestamente del sistema de salud por parte del FMI. No nos engañemos en que esto es al final del día un préstamo, nadie nos está regalando plata, es un préstamo, nos seguimos endeudando para gasto corriente o para gasto de inversión, si se quiere decir que el gasto de inversión va a ir destinado al sistema de salud, pero va destinado a eso y se va a gastar la plata y no es que se invierte para sacar, digamos, existe una devolución para poder devolver ese dinero. Eso por un lado. Por otro lado, me queda todavía muy pendiente esto que señaló el alcalde respecto a que el 70% de los contagiados de Quito andan en la calle, ¿no? Es una locura, esa cifra es devastadora. Y otro de los temas que está anclado a lo del hospital del IES son los contenedores llenos de cadáveres en descomposición, y creo que fue eso lo que de alguna forma hizo activar las alarmas, porque claro, encuentras 200 y pico de cadáveres en 3 contenedores, 106 solo pudieron ser reconocidos, el resto no. Entonces por ahí obviamente o estuvieron esperando las fundas o estaban, no sé, ¿entiendes? O sea, pero de hecho esta imagen que la tenemos y la publicamos el fin de semana en Zoom es absolutamente impactante, habida cuenta de que se suponía esto ya no estaba ocurriendo en Guayaquil. Ahí tienes tú la gráfica que publicamos en primera plana. Se hallaron 237 cadáveres en 3 contenedores en Guayaquil. 131 no han sido identificados. Dejémoslo para hablar mañana. Mucho para hablar mañana. Muchísimo para hablar mañana. ¿Eh? Tenga anotadita la lista, igual que yo. Okay. Y claro, y nos tienes que explicar un poco qué es lo que se viene con respecto, ya se ha terminado la sesión 666 de la Asamblea. Claro, la diabólica sesión 666 de la Asamblea. De eso vamos a comentar mañana. Abrazos para todos, de verdad Dios les pague. Gracias por la gentileza, por la sintonía. Este humilde espacio que cuenta con su generosa sintonía, nos honramos justamente de que nos sigan cada tarde y cada noche. A veces nos extendemos un poquito más como hoy, pero evidentemente los comentarios ameritan y sobre todo el saber que contamos con su compañía, con su interacción. Abrazos para todos. Los espero mañana a las 6 horas a primera hora por Majestad Radio, en justamente la fanpage de Majestad Radio y también de Primera Plana. Y luego 17 horas con 30 minutos junto a José Antonio Sánchez estaremos aquí en Zoom al día. Abrazos para todos. Disfruten de la noche, lo que resta de la noche en este inicio de semana. Buenas noches.